Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos y bienvenidas un mes más a Voces Literarias, este espacio que tenemos en Twitch para hablar con personas que están relacionados con la narrativa de una forma diferente. Si os acordáis, en enero estuvimos con Elendor hablando sobre el rol, sobre la narrativa del rol. En febrero tuvimos a Berta hablando sobre la psicología y la narrativa. En marzo hablamos con Paula sobre la experiencia de ser una autora novel. Y en abril, que además es el mes de Sant Jordi, yo creo un mes muy importante para el mundo del libro y sobre todo para los libreros, tenemos a Joan Peñas, también conocido como mi padre, que está aquí para hablarnos un poco sobre la vocación de librero y bueno, pues para resolver yo creo aquellas incógnitas que muchas veces la gente tiene sobre las librerías. Así que antes que nada, hola Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Beatriz. Para mí es un momento extraño, se lo he dicho antes de empezar, porque yo nunca he entrevistado a mi padre y la verdad es que yo creo que conozco bastante de lo que vamos a hablar hoy, pero me hacía mucha ilusión, sobre todo en abril, precisamente por eso, ¿no? Porque es un mes bastante especial para la gente que le gustan los libros y para las librerías sobre todo teniendo en cuenta que llevamos 2 años un poquito raros bueno, Sant Jordi ha tenido bastantes... no sé si el año pasado se hizo Sant Jordi de forma normal o hubo... Se hizo de una forma muy restringida con control de aforo Mm, y muy esponjado todo. No fue un San Jordi. Es un San Jordi que nosotros decimos en las librerías que lo hicimos un poco para mantener viva la tradición, ujú, pero no porque supusiera ni un gran San Jordi en cuanto a nivel de afluencia de público y por supuesto a nivel comercial tampoco. claro. Bueno, es lo que dices tú, hay que mantener vivo el Aquí espíritu. al menos, en donde nosotros estábamos, que es, bueno, pues si te parece, presento un poco. Sí, sí, Nosotros sí. tenemos librerías, dos librerías, una en Reus. Reus es una población de Tarragona con unos 110, 112.000 habitantes, y en Cambrils, que es una población que censada durante todo el año hay 33.000 habitantes, pero que se dispara al público en época de verano, fines de semana, etcétera, etcétera. En Reus, y tanto en Cambrils, pero hablo más ahora de la experiencia de Reus, el Sant Jordi se hizo más que nada porque después de una reunión entre librerías y el ayuntamiento no era demasiado partidario de hacerlo, pero las librerías expresamos el sentimiento de muchos clientes nuestros que nos habían dicho, ostras, hacerlo, los niños lo están esperando, porque aquí en Cataluña la festividad de Sant Jordi se trabaja mucho, mucho en los colegios como una actividad más. Me imagino que como en Andalucía, pues yo qué sé, la Semana Santa o la Feria de Abril en Ujú. Sevilla, que los niños hacen actividades y preparan, se les explica en clase, hacen actividades. Entonces nos venían durante los meses de enero, febrero y marzo incluso, nos vinieron muchos clientes diciendo, por favor, hacerlo, que el año pasado fue muy triste, pasaron confinados, estamos confinados, ¿no? Pues hacerlo porque daremos a los niños también una sensación de normalidad y de regularidad. Y entonces hablamos con el ayuntamiento, que era el responsable de la organización, y les dijimos que si se pudiera hacer. Se hizo en un pequeño formato, muy pequeño, pero al menos con un aforo restringido la gente por las calles y todo eso vivió esa sensación de Sant Jordi para que no se perdiera. Sí, Porque para quien no haya estado en Cataluña, vale la pena venir a Cataluña un sí. Sant Jordi, porque es algo, de verdad, me imagino que, insisto, pues como el Pilar en Zaragoza o la Feria de Ujú. Abril en Sevilla. Sí, sí, totalmente. La verdad es que recomendamos esa experiencia porque sí que es cierto que el Día del Libro existe en muchas partes, pero Sant Jordi es algo, bueno, se ve con más intensidad y yo creo que es muy bonito de ver, aunque hay que reconocer que tanto tú como yo, la mayoría de nuestra vida lo hemos visto detrás de la barrera, pero aún Sí, así se ha vivido tan bien ese ambientillo, ¿no? Se vive sí, bien. sí, sí. Antes de empezar, bueno, saludar a la gente del chat, y hay gente que está por aquí, Belén, Serbrón, Oriol también, en fin, muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos, si te parece bien, vamos a empezar un poquito. Tú ya has presentado, y esto me encanta, porque tú ya has cogido la iniciativa y me encanta. Pero antes de nada, me gustaría empezar a hablar un poquito sobre, bueno, pues, ¿qué te lleva, digamos, a ser librero?
me consta, por un tema que tú no eras librero, digamos, ya criado, ¿no? Sino que decidiste tomar ese camino, pero me gustaría saber qué es lo que te llevó a ello, si es algo que siempre habías tenido en la cabeza, si es algo que de repente surgió por las circunstancias, un poco cómo fueron los inicios, ¿no? de la librería, si has tenido más de un establecimiento, bueno, todo lo que has comentado antes de Cambrils, etcétera, así un poquito resumido. Mira, excepto contados casos, nadie nace librero como nadie nace escritor. Es Ya. decir, casi todos los escritores o tienen otra formación o se han dedicado a otra cosa y en un momento determinado de su vida han decidido, se han encontrado en una encrucijada y lo han decidido. Ujú. Esa fue la situación en la que nos encontramos dos personas en un momento determinado que veníamos de otros mundos, tanto del mundo de la química y el mundo de la administración de la empresa, que por unas circunstancias nos encontramos en una encrucijada en la vida y decidimos que queríamos probar el trabajar, habíamos trabajado toda nuestra vida para otras personas, ya te digo, en otros sectores, y en un momento determinado decidimos, nos cargamos de mucha ilusión, después lo podemos desarrollar eso si quieres, y decidimos con un punto de inconsciencia, si teníamos que hacer un cambio en nuestras vidas, profesionalmente, quiero decir, pues era el momento. Entonces, dándole vueltas, nos dimos cuenta de que teníamos un elemento en común muy importante, que es que si nos íbamos a dedicar a lo que nos gustaba, probablemente una de las cosas que más nos gustaba era el mundo de los libros. Tu madre, que fue la fundadora junto conmigo de esta idea, era una grandísima lectora. Yo también había leído muchísimo a lo largo de mi vida, porque vengo de una familia donde el libro ha estado presente a través de mis padres de forma constante, es decir, me crié en un entorno de libros, incluso de bibliofilia a través de mi padre, y el mundo del libro ha estado presente, yo creo que desde que tengo uso de razón, porque Ujú. el primer recuerdo que tengo de apasionarme por los libros fue cuando me operaron de amígdalas con 6 años, que tuve que quedarme 4 días en casa a base, unas vacaciones fantásticas, Como tú a dirás. base de yogur y helado, Y que es lo que helado. te hacían tomar en esa época. Y mi padre me trajo una provisión de libros, el primero que leí entonces, seguro que antes había leído cuentos y otras cosas, pero libro, lo que se dice libro, el primero que leí fue Corazón del Mundo Adamicis, una serie de pequeños relatos o cuentos, en el cual uno de ellos es Marco de los Apeninos a los Andes, el famoso Marco que iba de un lado para otro buscando a su madre. Con el mono. ¿Cómo? Con el mono, Con el sí. mono. Y entonces, ese fue el primer libro que leí y en esos 4 días creo que leí y empecé más de un libro, entre ellos La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, etcétera, etcétera. A partir de ahí es el recuerdo más antiguo que tengo de afición por la lectura, pero hubo muchísimos. Recuerdo de ir de pequeñito a comprar libros con 4 duritos que tenía a una librería muy al estilo de antes, aquí hay un mostrador, los libros detrás no se podían tocar, en el barrio del Clot en Barcelona. ¿No se podían tocar los libros antes? No, los libros estaban guardados en vitrinas, No me sí digas. que había unos cuantos libros más o menos al alcance de la mano, pero el negocio del libro era diferente. Primero eran librerías muy endémicas, muchas eran librerías, papelerías, ibas allí, te quedabas a través del mostrador mirando el señor entre tú y los libros y decías, y aquel de Julio Verne de la Editorial Molino, o aquel de Agatha Christie de la Editorial Molino. Entonces el señor te lo sacaba, lo mirabas. A mí es el recuerdo que tengo yo primero, ¿no? Mm. Y eso ha existido durante mucho tiempo. Las librerías, pues era como otro establecimiento comercial. Tú ibas a una droguería en aquella época o ibas a un según qué tienda y decías, pues deme, yo qué sé, un par de medias. No estaban, no Ya. las tocabas. Te sacaban las medias, un par de calcetines y ahí los veías, ¿no? Mm. Los libros eran un poco así. Fue mi generación y quizá la anterior, pero podemos decir que casi es la misma generación que hicimos ese cambio. Bueno, entonces, para no ir más lejos, nos encontramos en esa encrucijada, decidimos, bueno, pues vamos a trabajar para nosotros, juntamos los ahorrillos que teníamos, firmamos un préstamo con términos de usura, recuerdo que fue con una entidad bancaria que ya no existe o está absorbida, que es el Banco Central, y como no sabían quiénes éramos, ni se fiaban de nosotros, creo yo, nos pusieron un préstamo para que os dais cuenta, creo recordar que al 25%.
Por Dios. 25%. Es decir, yo creo que el señor Corleone cobraba más barato que el Banco Central, pero creo que era una tónica de todo el mundo. La decisión del interés estaba muchas veces en manos del director del banco. Claro. Dijo, estos pelados que veníamos entonces de Castellón, en que nosotros éramos de Barcelona, veníamos de Castellón, donde habíamos trabajado unos años, donde nació nuestra hija allí, y aparecemos en Reus y decimos, queremos montar una librería. ¿Qué avales tienen? No sabemos qué es eso, que nos gustan mucho los libros. ¿Y qué tienen ustedes para responder? Pues, mire, hemos capitalizado el paro, tenemos este dinero, se lo vamos a ingresar todo aquí. Vale, pero esto no basta. ¿Y qué más? Y bueno, tuvo que firmar otra serie de gentes para que nos dieran ese aval y poder montar una librería que de entrada fue una librería con muchísima ilusión, muy bonita, pero un fracaso, ya vimos venir desde el primer día. En un sitio que no pasaba nadie, nos equivocamos, llegamos a un sitio que no conocíamos de nada, Reus, y ya, bueno, inauguramos un 14 de diciembre del año 87 y creo que aquel Sant Jordi dijimos, después del Sant Jordi chapamos porque ya no podremos mantener el negocio, pero tuvimos un golpe de suerte. Igual que a los escritores se os dice que cuando lleguen las musas os pille trabajando, a nosotros nos llegó la oportunidad trabajando muy duro y al final tuvimos premio una recompensa. Pudimos acceder a una librería que estaba en traspaso, que no estaba en traspaso, pero que la persona que la tenía decidió que era el momento de dejarlo porque vio en nosotros mucha fuerza y mucho empuje. También pensó que nos engañaba, yo creo que nos engañó un poquito, hizo el negocio del siglo, pero nosotros dijimos, esto es oro, o volvamos a convertir en oro, y así fue, hasta hoy. Hace 35 años, hará este 14 de diciembre, 35 años de la librería, que a veces nos parece, bueno, tampoco es tanto, pero la gente nos dice, ostras, mantener un negocio 35 años, y la de Cambrils 20, también va a celebrar este agosto, pues tiene mucho mérito. Y debe serlo porque aquí el gremio de libreros en Cataluña, cuando cumples 35 años al pie del cañón y has sobrevivido y no te has muerto en el establecimiento, seas librero, propietario, seas librero trabajador, da igual, y no te has muerto en el empeño, te da un reconocimiento y un pin. No me digas. Sí, te da un ¿Cuándo pin te lo van a dar? por la labor de tantos años al frente del cañón. Entonces se supone que este año, no sé si iremos a recogerlo, pero nos corresponde un pin de agradecimiento. A ver, hay que decir que Joan dice 35 años. Es que yo voy a hacer 35 años. O sea, realmente estas dos personas que dice él con más inconsciencia que otra cosa tenían un bebé de 6 meses cuando dijeron, vamos a montar una librería. Esto para la gente que luego dice, ay, claro, yo creo que también las cosas son diferentes ahora, ¿no? Pero en plan, ostras, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento de dar el paso? Pues ya veis que se puede. Para mí siempre ha sido una inspiración eso, saber eso, porque me imagino esa situación en la que cambias de ciudad, cambias de trabajo, encima con un bebé, de casa, mudanzas, etcétera. O sea que esto para animaros. No te olvides que nosotros teníamos oportunidad de seguir trabajando donde estábamos. O sea, fue una decisión totalmente consciente y pudiendo... Vamos a cambiar de vida. Hicimos números, como hay que hacer los números, el plan de empresa no nos daba y dijimos, pues eso. Bueno, da igual. Otro gran consejo, no hagáis caso al plan de empresa. Si tenéis ilusión... No digas eso. No. Hay que hacer caso al plan de empresa. Lo que pasa es que el plan de empresa es formal, es correcto, es adecuado, hay que hacerlo. Pero luego llega un momento en que dices, vale, cuando desconoces el mercado, porque nosotros no veníamos, claro, si tú haces un plan de empresa para montar una librería... Llevas trabajando en una librería 10 años... Libros, sabes todos los pros y contras. Y sabes los márgenes, nosotros no sabíamos nada. Nos había dicho un librero el margen que era, más o menos cómo se trabajaba. Y entonces hicimos números y dijimos, bueno, con este margen, para poder aguantarnos tendríamos que vender, me parece que salían... no sé si 50 o 60 libros al día, ahora no me acuerdo. Y dijimos, ¿seremos capaces de venderlos 50 o 60 libros? Pues no parece una cantidad muy elevada. O sea, que entre 50 personas, pues que compren un libro, habrá a lo mejor alguno que hasta compre 2, y bueno, pero uno lo comprará de bolsillo, bueno, pero otro lo comprará de regalo, de esos de arte, que igual es... Y entonces llegas a hacer todo ese cálculo y dices, bueno, pues venga, pues sí, pues saldrán los libros que tienen que salir. Y ese punto de empuje, es que nunca, en ningún negocio tienes la seguridad al 100%.
Sí, Tienes sí, que yo estoy de trabajar acuerdo sobre contigo. A no ser que sea una probabilidades. locura, está bien mirar lo de que dices tú, ¿no? Del plan de empresa, pero al final yo creo que también hay que lanzarse. Si no, siempre encontrarás algo que dirás, hay esto, que si el alquiler, a ver este local que parece tal. Entonces yo creo que al final hay que lanzarse. Me estaba acordando la librería esta, no la primera, porque esa yo evidentemente no me enteré de nada, pero la segunda, porque digamos que ha habido 3 emplazamientos, ¿no? Mm. La segunda sí que la recuerdo con mucho cariño, sobre todo por la parte de arriba. Yo me acuerdo que la parte, o sea, el piso de arriba era un piso pequeño donde prácticamente todo era sección infantil. Y la Ujú. verdad que aquello era una sección infantil de sueño, es decir, yo creo que era el sueño de cualquier niño, porque además era todo de madera, se accedía por unas escaleritas que yo recuerdo bastante pequeñas, ¿no? Y yo me acuerdo de estar ahí, yo creo que el sueño de muchos niños, ¿no? De estar ahí en la sección infantil, leyendo y tal. Y también me estaba acordando que esto yo creo que enlaza muy bien con el siguiente tema que vamos a tratar. Bueno, no es el siguiente, es el otro, pero bueno, que es el hecho de que antes de la digitalización, y digo esto porque hay bastante gente por aquí, alumnos míos y gente que nos está viendo, que trabaja en el mundo de la ingeniería informática y que trabaja en todo el tema de la digitalización, ibais con fichas. Ibais Sí, con fichas en plan videoclub o en sí. plan, no sé si videoclub, pero eran fichas. Mm. ¿Qué era aquello? O sea, aquello recuerdo que me lo explicasteis, pero hace muchísimo. Sí, mira, cuando decidimos montar la librería, pues espiamos lo que hacían otras librerías, ¿no? Lógicamente. Tú imagínate cuando te llegan de golpe para montar una librería, no sé si el primer equipamiento fueron unos 15.000 libros, poquitos. Por Dios. No, 12.000 y algo. Bien, no eran todo 12.000 fichas, sino que eran a lo mejor 8.000 porque de alguna había tres ejemplares o lo que sea. Ujú. Eran unas fichas que consistían en la que tú ponías, como las que podrían hacerse en biblioteca, pero no tan complicadas. Ponías el título, ponías el autor, ponías la editorial, ponías el proveedor y ponías Madre el mía. precio. Y la fecha de entrada, la fecha de dada de alta, ¿no? Bueno, pues imagínate, estuvimos aquel verano y nosotros inauguramos un 14 de diciembre. eh, Estuvimos haciendo fichas pues yo creo que desde septiembre hasta diciembre, Ay, haciendo Dios mío. fichas para empezar. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros no marcábamos el precio a los libros, no nos gustaba. Entonces, pues tú tenías un libro, le ponías su ficha dentro del libro. Entonces, la gente ya sabía que si abría el libro, se encontraba ahí los datos y ahí estaba el precio del libro. Había otras librerías que sí que lo ponían en lápiz, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de estas fichas? Claro, si tienes una pila de 5, solo ponías ficha en el primero, ¿vale? Claro, claro. Cuando vendías ese ejemplar, volvías y volvías a Tachabas. poner la ficha otra vez Claro. en el este. Vale. Vale. Eh, ¿Cuál era la utilidad? La utilidad era de que era la manera pedestre, luego teníamos un archivador, como todos normales, por proveedores. Entonces yo tenía un ejemplar de un libro, yo qué sé, La Divina Comedia de Dante, del editorial fulano. Se vendía, se guardaba en el archivador correspondiente, en el proveedor correspondiente. Y entonces, o bien se pasaba por fax escribiendo, cogías la Madre ficha y mía. decías, voy a hacer la reposición de lo que he vendido, ¿no? Entonces cogías la ficha y ponías La Divina Comedia, tal, y el ISBN, que es, bueno, el Sí, número, ese el numerito ese que hay número. debajo del código de barras, Sí. ¿vale? O bien, cuando venía el representante, y era tu salvación, decías, ¿qué hay de reposición? Y le dabas las fichas, pero no tenías que escribir, y decías, toma, todo esto, las revisabas tú y dices, no, este no lo quiero reponer, este sí, este no. Guardabas las que no en un lado, por si algún día los volvías a pedir, le dabas al representante. Entonces el representante sacaba su blog con carbón, de papel carbón, y empezaba a escribir El los que... papiro, ¿Eh? lo cuentas como si fuera el papiro lo que sacaba el representante. Bueno, pudiera ser que alguien no sepa lo que es una albarán de papel carbón, pero bueno. No, 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 sí, 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 pero que me ha hecho gracia porque conforme lo vas contando es como que lo piensas ahora y tampoco hace tanto de esto. O sea, No, realmente, ¿cuánto tiempo? no. De hecho, hay una chica en el chat que lo estaba preguntando. ¿De qué año estamos hablando, más o menos, todo lo que estás Eso desde el contando de las primer fichas? momento que abrimos la tienda, en el 87 llevamos con fichas. Hasta, ¿qué dirías tú? Uf, esto no te sé En decir. la tienda Nosotros, nueva ya no había fichas. no, la tienda nueva no. De esa tienda estuvimos hasta el mes de abril del año 88. Mm. Bueno, estuvimos más tiempo, pero en abril empezamos a hablar sobre el traspaso a una nueva ubicación, que lo cerramos en mayo y empezamos a hacer obras de reforma en esa nueva ubicación y reinauguramos esa librería que tú dices que te gustaba tanto, que tenía en 100 metros cuadrados, 110, 4 niveles.
4 desniveles, con lo Es cual verdad. tenía muchísima gracia y te permitía por cada desnivel tener una sección o Mm. un perfil de cliente, lo que tú dices, en el piso de arriba infantil, las novedades en la entrada, sección de arte y ensayo en la izquierda, los fondos bajando unas escaleritas a la derecha, en fin. Entonces, ahí abrimos un septiembre para la campaña de texto y estuvimos 5 años más. Estuvimos hasta el año 88, hasta el año 93, 92-93, donde abrimos la nueva sede de ahora. Siempre fuimos ampliando bajo requerimientos de lo que nos iba pidiendo nuestros clientes. Nosotros cuando montamos la librería, montamos con una idea de montar un espacio de trabajo para nosotros que nos gustase, que nos diera para vivir, que fuese agradable, que nos gustase y nos dedicásemos a lo que más nos gustaba, que era la literatura. Sin embargo, cuando llegamos a Reus nos encontramos de que, o eso nos pareció, de que había una falta o había bastante demanda de libros y de temas por parte de la gente. Entonces esa idea, que con la que empezamos un poco romántica, fue evolucionando porque nosotros, al igual que toda mi generación, cuando montamos una librería, la premisa que teníamos siempre era oferta y servicio. Es decir, nos dolía muchísimo que viniera un cliente, todavía nos sigue doliendo, ¿no? Pero hoy día el cliente también se espabila y hablaremos más adelante, ¿no? Hablaremos, sí. Pero en aquella época, donde la distribución era muy complicada, si salías de Barcelona era complicadísima, todos los esfuerzos por nuestra parte era para intentar conseguir los libros, la mayor cantidad de libros en el mínimo tiempo posible. Invertimos muchísimo en ese esfuerzo. Porque nos sabía muy mal pues, que alguien viniese y dijese, pues eso, quiero la Divina Comedia de Dante, y no la tengo. Te sentías como que habías fallado profesionalmente. Claro, el mundo del libro siempre ha sido muy complejo. Cuando nosotros inauguramos, solo había 400.000 referencias a la venta. Ahora hay del orden de 800.000 referencias a la venta. Madre mía. Procurar tener eso, no existía. La logística en aquella época no era igual. Por lo tanto, te desvivías. Y cuando yo desvivía es que había compañeros míos que 1 o 2 días a la semana cogían el coche, se iban a Barcelona, yo eso no lo hice, y pasaban por las diferentes distribuidoras, subdistribuidoras, porque no podían esperar que llegase un paquete al cabo de una semana, 10 días. Y las iban recogiendo. Entonces tenían una ruta ellos, iban recogiendo paquetes de 1, 2 libros, 3 libros. Probablemente no salía a cuenta ni el gasto de tiempo ni de gasolina, pero daba servicio. Claro. Entonces, era una forma de fiar a la gente, pero sobre todo una forma de no fallarle a la gente. Esto ha cambiado ahora. Ahora no es Ya. así. Esto ha Ya. cambiado. Pero eso era así. Entonces, respondiendo a ella, en el año 92-93 ya fuimos al nuevo emplazamiento. Y la renovación tecnológica, el primer ordenador que tuvimos, que fue un MS2, no sé si alguien se acordará de lo que es, Probablemente algunos sí. la tuvimos creo que en el año 80, eso sería en el 90, no me acuerdo muy bien. Empezaba la informática en aquel momento, la informática de usuario. Hasta en ese momento solo habían tenido acceso bancos y grandes empresas. Y recuerdo que la Generalitat dijo, hay que informatizarse las librerías. Y nos ofreció y desarrolló un programa de librerías, pero que era un monstruo. Él estaba en un sistema, ya no me acuerdo cuál era, no era Windows, era un monstruo, un sistema operativo muy complejo, unos ordenadores muy trastos. Y fuimos allí a la demostración, ¿no? El ordenador. El El ordenador. ordenador era aquella caja enorme y tal. Pero yo ya cuando lo vi que era una patata. El programa de gestión era una patata. De hecho, mira, esto iba a sacarlo en otro momento, pero lo voy a sacar ahora, porque creo que es importante decirlo. Y es que Galatea desarrolló un programa de gestión de librerías que hoy en día se utiliza en muchas librerías. Sí, Y se llama Galatea, de hecho. En Cataluña es el más instalado. Y es un orgullo que un montón de librerías de Cataluña, incluso algunas de Madrid, incluso si tienes amigos tuyos que son aficionados al cómic y al manga y son aficionados a comprar por internet, pues hay una librería que creo que es la líder de venta por internet de Madrid, que se llama Akira Comics, que tiene el programa
el programa Galatea en cuanto a gestión y el programa Galatea Online en cuanto a venta y gestión online. Y es una satisfacción, evidentemente. Hicimos ese programa porque, como era un tocho el programa que nos ofrecía la Generalitat con unos ordenadores, un sistema operativo complejísimo, yo un día hablando de esto, que no encontramos una solución, y teníamos que ir con las fichitas, con un cliente nuestro que tenía una empresa informática, llegamos a un acuerdo para desarrollar un programa de gestión propio. Y fue muy bueno, fue evolucionando, ahora ya, nosotros seguimos siendo conejillos de indias de ellos, pero se alimenta de las aportaciones no sé, son 150 librerías, 150 aplicaciones que hay en Cataluña de ese programa, que van aportando su conocimiento y su, ¿cómo se dice? Background, ¿o cómo se dice eso? Sí, sí, el Know-how, feedback. know-how. Know-how. Eso, Palabras. know-how. Sí, porque si hablamos de informática hay que hablar de esos temas. Es verdad, es Exacto. verdad, es verdad, tienes razón. Entonces, bueno, pues sí, ahora es eso. Pero íbamos con fichas, todo este rollo es para explicar que fuimos con Sí. fichas, yo creo que hasta el año 90, bien. Pues vamos a seguir adelante porque hay mucho que hablar. Y hay otro tema que yo quiero hablar también, que es algo que mucha gente, cuando sabe que yo pues vengo de familia de libreros, que bueno, pues he estado un tiempo allí también trabajando y que bueno, tal, siempre me dicen lo mismo, que a ti también te lo han dicho muchas veces. ¡Ay! ¿Cómo me gustaría ser librero y poder recomendar libros y vivir de recomendar libros y no sé qué, ¿no? Entonces, es algo que yo quería tratar en este punto, un poco en la desmitificación de la profesión, pero a la vez también lo que hay de vocación allí, porque yo creo que te lo he puesto también en el guión, yo le he pasado antes un guión y decía que hay como un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? No es un comercio, creo que la función del librero va más allá que vender libros. Ser librero no es vender libros, en mi opinión. Pero también es verdad que creo que la gente tiene muy en la cabeza el hecho de que ser librero es sentarse delante del mostrador, leyendo todo el día, esperando que entre una persona y te pregunte sobre qué libro le puedes recomendar, ¿no? Yo creo que es algo bastante habitual y cuando la gente me dice, ¿cómo me gustaría tener una librería? ¿Cómo me gustaría ser librero? Siempre les digo, bueno, es bonito, tiene cosas muy bonitas, pero creo que también tiene cosas bastante bueno, complicadas, no sé cómo lo ves tú. Tema desmitificación, te han dicho esa frase veces, ¿verdad? La de Sí, cómo me gustaría. sí. Yo recuerdo la primera dosis de realidad, yo también pensaba que no, yo era más consciente que eso. Sabía que el trabajo es el trabajo y si quiero disfrutar solo leyendo libros, mejor leo en mi casa. De hecho, cualquier librero, casi todos te dirán que leían más antes de ser libreros que siendo libreros. Yeah. A ver, el primer baño de realidad yo lo tuve antes de inaugurar la librería. Como empezábamos de cero, pues cogimos, como el que dice, un guión de distribuidores, dijimos, vamos a hablar con toda esta gente, a darnos a conocer y decirles que queremos abrir cuenta y montar el negocio de la librería. Y una persona muy, muy, muy conocida y muy respetada, que se ha jubilado hace muy poco, pero su empresa sigue con un pulso increíble y es muy importante la distribución, le llamé, no estaba. Y entonces, en aquella época no había móviles, dejó un número de teléfono de contacto, que era un teléfono, casualmente estaba en Barcelona y era el de la casa de mis padres. Y entonces me llama a las 10:30 de la noche un señor. Dice, oiga, que usted me ha llamado y luego ha venido a la distribuidora a hablar conmigo y tal. Y me han dicho que usted quiere montar un negocio de librería. Digo, pues sí. Hablamos y me dice, ¿y usted lo tiene claro? Que llevaba con su distribuidora, pues yo qué sé, creo que era del año 60, una cosa así. ¿Y usted lo tiene claro que es tener una librería? Digo, pues sí, me gusta. Y entonces me empezó a dar un baño de realidad. Mire, es que en aquella época peseta que usted meta o dinero que usted invierta, tiempo que usted invierta, si lo hace en cualquier otro negocio, oiga, en cualquier otro negocio, ropa, calzado, perfumería, panadería, primera necesidad, lo que sea, le va a rendir, le va a producir. En el libro, nunca, nunca va a tener un duro. Yo le dije, bueno,
pero aún así me gusta. Ay. A partir de ese momento, yo tuve siempre ese discurso, esa referencia presente en mi vida, y el poco romanticismo, más o menos, que me podía quedar, no lo perdí, pero sí que lo transformé. Lo transformé eso, en una realidad. La realidad es, yo vengo de otro mundo totalmente diferente, es el mundo de la empresa, de la industria química, y allí las cosas no se hacen por romanticismo. Las cosas las fabricamos, las producimos, las servimos, las distribuimos, porque es una forma de ganarse la vida. Entonces dije, nos planteamos y dijimos, vale, vamos adelante, vamos adelante. Cualquiera que quiera ser un librero, mi punto de vista, luego diré, hay una nueva generación ahora un poco diferente, pero cualquiera de mi generación y los que han venido después tiene que tener una gran dosis de vocación. La librería es conocimiento. La librería tiene muchísimos sinsabores como todo lo que es cara al público. La pandemia ha demostrado que todo tipo de comercio cara al público tiene muchísimos problemas para conseguir personal o lo que sea, porque cara al público no es porque la gente sea desagradable en absoluto. Seguro que Bueno, en hay de el todo. montaje puedes encontrar de cosas peores. Pero es muy sacrificado. Hay tu trabajo que haces detrás y el trabajo que haces de cara a los clientes. Y uno va íntimamente ligado al otro. Y el trabajo que hay detrás no se ve, pero es enorme. Y encima tienes que estar muy pendiente para que os hagáis una idea. Preparáis de Sant Jordi. Nosotros estamos preparando desde finales de enero, cuando dimos por acabada la campaña de Navidad. La cantidad de libros que vamos a recepcionar para un solo día, que a lo mejor llueve y nos fastidia todo, las tiendas no, pero las paradas que montamos en la calle sí, nos van a suponer un montón de horas extras, y los libros que Galatea, al menos en Reus y en Cambrils, va a formar, podrían abastecer una librería de tipo medio de las que hay y de las que puede haber en Cataluña. Es decir, si nosotros tenemos un stock más o menos estable de unos 45.000, 50.000 libros, a grosso modo, para Sant Jordi, solo para las paradas, tendremos aproximadamente unos entre 25 y 30.000 libros más. Solo para las paradas, Para madre las mía. paradas, no es cierto. Para las paradas y refuerzo de la tienda. Vale, bueno, aún Es así. un día. No es bien un día, son 2 o 3 días antes, pero eso implica muchísimo trabajo, movilizar muchísimas horas de trabajo, de comprar no es fácil. Decidir que se va a vender en un día, cuando a lo mejor las listas lo que hará que se venda más es que un señor salga en un medio de comunicación muy importante y hable de Hablaremos ese de eso libro. también, que me acuerdo de ese día Y, yo de por ese ejemplo, Sant Jordi. los años que tuvimos de Sant Jordi con los mediáticos, como Andreu Buenafuente, que cada vez que sacaba un libro, pues arrasaba. O, por ejemplo, cuando, no sé No, si cuando alguno... salió la esposa de Guardiola, hablando de Wonder. No, ¿No te hablando acuerdas de de los puentes de Madison County. Salió No, ¿cuál fue Guardiola, el de Wonder? bueno, salió Guardiola, que entonces todavía era jugador de fútbol, creo, y dijo, acabo de leer un libro que me ha encantado y es Los puentes de Madison County. No habían hecho ni la película. Y corre todo el mundo a comprar Los puentes de Madison County porque lo había dicho Guardiola y no había ni ejemplares en la editorial ni nada para distribuir. Pero era un libro que iba a pasar un poco sin pena ni gloria. Ujú. Pero, perdón que me enrollo Sí, mucho. sí, he sido yo que te... Respondiendo a esto. Exige muchísima vocación, porque hay muchísimo trabajo detrás. Es decir, la gente que se piense que leer es, o sea, que ser librero es, eso que yo también más o menos tuve en mi juventud una idea romántica. Voy a estar sentado leyendo, en un buen sofá orejero, con un gato a mis pies, una alfombra, una taza de té humeante, viendo cómo llueve a través de los cristales, mientras suena la campanilla y entra un cliente y me dice, por favor, quisiera una edición de Crimen y Castigo, o me podría recomendar el mejor libro que para su criterio parecer es Jane Austen. Eso no suele pasar. Eso, No eso no así. pasa mucho. Pasa que mientras tú llevas una pila de libros para colocar porque no le encuentras sitio, alguien te dice, oiga, me leí el último libro de Jane Austen y el último libro, yo qué sé, Sí, sí, sí. o de Dickens. Almudena Grandes. Sí, me gustó mucho. ¿Qué me puedes recomendar? No de ella, pero de ese estilo. Entonces dejas los libros y entra tu parte vocacional. Y dices, sí, hombre, por fin hago un lapsus
dejo esos libros ahí encima, pero ojo, todo ese tiempo que le voy a dedicar al cliente y que va a ser todo el mío, para que se encuentre, porque compartimos algo en común, no solo que nos guste Dickens, porque puede ser que sea un autor que no me guste, pero compartimos algo en común, es que nos gustan los libros, luego lo voy a recuperar, lo tengo que recuperar. Corriendo más, o que esa pila que transportaba 7 tendría que transportar 14. Entonces, el trabajo está, pero la vocación también. Y ese quedarnos sentados esperando que entre alguien no ocurre. Al menos yo no lo he vivido. Y afortunadamente no lo he vivido, porque quiere decir que tenemos un movimiento, un trasiego de entradas y salidas de libros, pero un trasiego también de público. Nos hace la confianza. Eso es una expresión catalana, ens fa la confianza. Pero bueno, Sí, sí. nos da su confianza. Yo es un trabajo muy bonito. Yo no renunciaría a él por nada. Llevo 35 años en él. Me encanta mi profesión, me encanta lo que hago. Eso no quiere decir que muchas veces, pues como en todas las profesiones, reniegas del mucho trabajo y dices, a ver si pasa ya San Jordi y me puedo tomar 2 días libres o puedo... Eso pasa en todos los trabajos. El que, yo qué sé, pues el que está en los Sanfermines sirviendo Sí, sí. chupitos, no sé cómo se llama eso de vino, pues seguro que dirá, bueno, a ver si se marcha toda esta gente. Pero por otra parte es lo que le dará vidilla Claro, el todo el año, ambientillo. ¿no? Saber que viene San Fermín. Pues esto es lo mismo. Hoy he tenido un proveedor, no era de libros, era de papel, de regalo, y me ha dicho una cosa, porque el hombre decía, me gustaría hacer un fin de fiesta en un sector que siempre me ha gustado, a mi mujer siempre le ha gustado leer, es una lectora empedernida y a mí también. Y me gustaría hacer un fin de fiesta, a veces lo he pensado, montar o coger una librería, tiene 55 años, y hacer ya no sé qué expresión he utilizado, pues el final del túnel o no sé qué, en el mundo del libro. Dice, pero cada vez que os veo a vosotros trabajar, veo que no soy capaz. Me falta Ya. mucho. Digo, mira, a la edad que tienes, pues igual no. Dice, es que, lo que iba a decir que él me comentaba, dice, no puedo trabajar en una panadería o puedo trabajar en una zapatería. Eso lo puedo hacer. Todos mis respetos a esos establecimientos. En una librería necesito formación, vocación, porque como has dicho tú muy bien al principio, no solo es vender, Hmm. es algo más. Sí. De hecho, estaban aquí mientras estabas hablando, estaban en el chat diciendo, tener una librería, pros, los libros, contras, la gente, ¿no? Y mucha gente estaba de acuerdo con eso, supongo que personas que han estado también cara al público. Lo cierto es que, por mi experiencia, que no es muy dilatada, pero he estado allí, la gente yo creo que se parte lo mejor y lo peor, en mi opinión. Es decir, hay veces que es duro tratar con la gente, hay veces que es duro, pues porque cualquier trabajo cara al público a veces lo es, no solo por esa gente, sino también por ti. Tienes un mal día, estás cansado, estás enfermo, te duele la cabeza, tienes mucho trabajo y la otra persona está igual que tú y bueno, en fin, ¿no? Pero es verdad que muchas veces es lo más bonito también por lo que decía ahora Joan, ¿no? El hecho de decir, encuentras a una persona que pregunta por tu criterio, que te acompaña por toda la librería mientras tú vas sacando volúmenes de todos lados y le vas diciendo, pues mira, este tiene esto y le vas contando la historia y este se parece a este otro y este no. Y entonces ahí también se crea una cierta relación que más allá de lo comercial, que es cierto que existe, pero más allá de lo comercial, empiezas a hablar de cosas, ¿no? De libros, pues es para mi madre que ha tenido este problema y le vendría muy bien algo así, o es que me leí uno cuando tenía 10 años, ya me han dicho que ha salido otro de este autor y me haría mucha ilusión. Y acabas conociendo a la gente también más allá de, pues por ejemplo, que no digo que no ocurra, pero probablemente con menos frecuencia, te vas a comprar unos zapatos y oye, pues asesórame qué zapatos me quedan bien o tráeme esta talla o esto otro, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gracia también, ¿no? Contestando un poco a lo que decían en los comentarios, la gente es lo bueno, es lo malo, pero por supuesto, lo que decía también Joan, ¿no? Los libros, tiene que haber mucho amor por los libros y cierta formación, estoy de acuerdo con eso, que esa formación, pues yo creo que no, creo que hay, hoy en día hay posgrados de librería o algo así, ¿no? Sí, pero No. no son tanto, es que la formación en librería es muy diversa. Es Hmm. decir, los posgrados que hay, un posgrado, el que yo conozco, que organiza la Universidad Central de Barcelona,
juntamente con el gremio de libreros de Cataluña. Es un posgrado en que te enseñan herramientas para montar una librería. Te enseñan contabilidad, escaparatismo, gestión de stocks, etcétera, etcétera. No te enseñan, que hay una fase de prácticas, no te enseñan otras cosas más del día a día de la librería, pues psicología del consumo, empatía hacia el cliente, una serie de aspectos que eso te lo da. No te enseñan La tampoco experiencia. conocimientos de historia de la literatura, importantísimos. Ya. Es decir, tampoco es necesario, todos los hemos aprendido, pero por eso digo, como no te enseñan ni estilos, ni épocas, ni movimientos, ni autores, ni nada, acabas el curso y te sueltan allí. En otros países, la formación no es solo para montar una librería, es formación para el personal que está en la librería. Entonces le enseñan merchandising, le enseñan psicología del consumidor, le enseñan literatura, corrientes literarias, le enseñan aspectos más que te permiten más desenvolverte, no tanto para crear una empresa. El curso de librerías está muy bien y podrías no trabajar en una librería, sino gestionar una librería como negocio y no estar cara al público. Volvemos a lo mismo, no es solo vender libros, sino que también tiene que haber algo Pero más, ¿no? bueno, algo es algo y es importante, es importante. Sí, sí, sí. Había otra gente que decía, ¿cómo que no hay gato? Cuando decías lo del gato a tus pies, ¿cómo que no hay gato? En plan, les has despertado de su sueño, de su burbuja. Al otro lo pueden aguantar, pero el no tener gato a los pies, eso ya no les Bueno, cuadra, en fin. este Dime. marzo hemos tenido en las dos librerías, porque este marzo hemos empezado por primera vez un mes que se llama el marzo asiático. No sé si tú lo Ah, sabías. El marzo no, no lo asiático es un sabía. movimiento que se está gestando desde hace un tiempo y no acaba de arrancar algo así, que es un mes dedicado a la literatura chino-coreana japonesa. Muy bien. Entonces ¿India también? hicimos escaparates, bibliografía, reseñas de autores, de Soseki, de mucha gente, de Murakami, y dentro del atrezo pusimos un gato chino. Eso sí es El chino o gato japonés, chino nunca lo para he adornar el sabido, si es chino o escaparate, el japonés. gato que mueve el El gato que brazo, mueve la pero es el manita. único brazo. Hay una El librería, único hay una gato. librería en Estados Unidos, que incluso salió un libro, que había un gato callejero que vivía allí en la librería, Sí, alcanza hay los muchas pies. librerías y establecimientos. Pasa que esos en Europa, que están, son de No, otra no, pasta. sí, Este cierra a las 5, papá, no se puede comparar. hay una en Madrid que visité, que es la... Ay, los de Madrid la conocerán, tiene el nombre de una escritora, La Mistral, que lo lleva una autora argentina, que tiene el perro, que es ¿cómo se llama? Labrador, es el labrador en la Sí, tienda, y está por ahí el perro en la tan tienda. feliz. Le da un toque más humano. Hogareño. Sí. Sí, puede ser, sí, sí. Pues precisamente quería pasar al siguiente punto, porque antes nos has estado hablando un poco pues, de toda la evolución de Galatea, de todas las librerías, pero ya quizá a nivel más amplio, tocando ya lo que es la profesión, es cierto que desde que tú empezaste en el 87 hasta 2022, la librería o el negocio de la librería ha evolucionado, ha tenido picos, ha tenido valles y ahora mismo se encuentra en una situación muy determinada, que es lo que comentábamos antes, que íbamos a comentar después y ahora es el momento de comentarlo, ¿no? Creo que tú y yo algunas veces lo hemos hablado, que el modelo de librería también ha cambiado. Tú decías que ahora los libreros, las nuevas generaciones de libreros también pues están haciendo cosas diferentes, ¿no? Y entonces quería saber un poquito, por ejemplo, cómo afectó la crisis. Yo creo que todos los aquí presentes somos lo suficientemente mayores para recordar la crisis y los estragos de la crisis y que la librería, precisamente el mundo de los libros, fue bastante machacado. Todos los negocios y todo fueron bastante machacados, pero la librería con cierto plus porque vino después. Que eso es algo que poco se habla de eso también, ¿no? Y sobre todo de qué salvó a las librerías, que creo que al chat le va a sorprender si tenemos cerebro galaxia, que se dice hoy en día, y estamos de acuerdo en esto, ¿qué fue lo que salvó a las librerías? O una de las cosas más importantes que salvó a las librerías, que lo hablaremos, ¿no? Después de eso, nos hemos encontrado también con una pandemia, gente encerrada en su casa durante muchísimo tiempo, y todo eso sin contar, por supuesto, todo lo que es libro digital, ventas online, Amazons varios, piraterías, etcétera. Es decir, yo siempre recuerdo la frase de
que ser librero no te saca de pobre, que es una frase que me hace mucha gracia por lo que decías tú, porque el rendimiento es limitado. Recordemos también al chat, los libros tienen un precio fijo aquí en España, no es así en otros países, me consta que nos ve gente de otros países, pero en España el precio del libro es fijo y por lo tanto pues hay una parte que se lleva el editor, escritor, librero y tal. Entonces no es lo mismo que vender pantalones que has comprado a 10 a 40. Entonces, bueno, va un poco por ahí. Eso sumado a crisis, pandemias y etcétera, pues quería que me contaras un poquito esa evolución o cómo lo viviste tú o cómo lo vivisteis los libreros en general, todos esos valles y todos esos picos, porque también habrá habido alguno, imagino. Sí. Y el mundo del libro tiene su particularidad, menos la que yo conozco, pero no ha estado exento en absoluto de todos los vaivenes de la economía. Cuando decías la crisis, como un sentido de pasado, no hemos salido de la crisis. La crisis empezó en agosto del 2008 y llegó a las librerías en Navidad del 2009. Fuimos los últimos en recibir. A nuestro colectivo no nos preocupaba cuando empezó, porque todas las crisis anteriores que había habido, y había habido varias, yo he visto varias, el libro era un buen refugio. Es decir, cuando no tenías dinero, pues para irte de viaje, el libro era una cosa económica. Pues podías leer de una forma económica, era un entretenimiento económico. Y aunque podía afectar a un tipo de libros, siempre había sido un refugio en todas las crisis anteriores, ¿no? Sin embargo, esta crisis, bueno, ya la sabe todo el mundo, millones de parados, desconfianza, miedo en la población. Hoy estoy aquí, mañana no sé si estaré, mi empresa no sé si seguirá. Y entonces afectó a todo el consumo, la librería y lo que no es librería. Pero a nosotros nos llegó más tarde que otros sectores. Empezó con la construcción y a nosotros nos llegó en el 2009. De hecho, la Navidad, acabamos el 2009, que fue el mejor año de Galatea, de todas las librerías, quiero pensar, un crecimiento más o menos continuado desde que, pues, qué decirte, desde que se instauró el euro, por así decirlo, 2002. Pero ya los reyes del 2010, enero del 2010, fueron, bueno, ya nos dijeron, aquí están las... Hasta el punto de que grandes grupos editoriales fueron perdiendo a razón de un tanto por ciento cada año, igual que perdíamos las librerías. Entonces nos encontramos al cabo de unos años, pocos, al cabo de 2, 3 años, en las cifras de facturación como cuando se instauró el euro, en el 2002. Se iba perdiendo un 10% cada año, pero un 10% sobre el 10% que habías perdido, total, si hacías números, ibas perdido un 30 o 40% sobre eso. Se pasó mal. Negocios cerraron, otros se cansaron de luchar, los más mayores de mi generación, y se pasó mal. Pero bueno, el sector aguantó. Lo que pasa es que ahí coincidió la irrupción de la digitalización. Ahí entró fuerte Amazon, entró muy fuerte el concepto de sociedad low cost, la sociedad no tenía dinero, y empezó la sociedad low cost. Sociedad low cost es que, bueno, los salarios no son altos, pero a cambio te doy viajes baratos, puedes comprarlo todo más barato que en la tienda, te lo sirvo en no sé cuánto tiempo. Las grandes cadenas de distribución fue la gran expansión de las grandes cadenas, del Lidl, del Aldi, de todas estas cosas, y configuró una sociedad low cost. Quizá no había más remedio porque la situación era la que era. Sí. En ese mundo low cost interviene una serie de agentes. Bueno, pues si yo te doy descargas gratuitas a cambio de que tú visualices publicidad online, pues mira, aquí tienes un portal, bájate toda la obra de John le Carré gratis. En nuestro país fue especialmente sensible, porque en nuestro país se creó en la idea de que si estaba en Internet tenía que ser gratis. Ya está, no había que pagar por ello. Entonces, muchísima gente se dedicó a piratear los libros. El online es un formato como un libro más. Es decir, tú puedes leer en papel, tapa duro, hardcore, que se dice, o puedes leer en tapa blanda, en bolsillo, o puedes leer en digital. Detrás hay muchísimo trabajo de realización de escritores, gente que tiene que trabajar dando clases en un instituto y por las noches se busca 2 horas para hacer una página y corregirla. Ese trabajo es muy difícil de cuantificar.
Y cuando tú te descargas un libro digital, ya sé que podrás pensar, bueno, pero es que el Frederick Forsyth tiene mucho dinero. Bueno, pero también hay mucha gente que trabaja para traducir al Frederick Forsyth, para encuadernar al Frederick Forsyth, para corregir las traducciones del Frederick Forsyth, para corregir muchas cosas, para hacer el diseño de los libros de Frederick Forsyth. Hay muchísima gente detrás. Igual que cuando se piratea música, cuando tú pirateas un libro, hay muchísima gente detrás. En la época de la reproductibilidad de la obra de arte, hay sectores que están mejor, que pueden salir mejor parados. Por ejemplo, si tú pagas por música y resulta que no vendes un puñetero disco, es igual. El músico vende arte cada vez que actúa. La orquesta vende arte cada vez que interpreta, la soprano cada vez que canta. Y aunque no tenga ese plus en la venta de discos, puede vivir de sus interpretaciones, de su genio y de su arte. El librero no. En la época, perdón, el librero, el autor no. En la época de la reproductibilidad, si piratean un autor, me consta que tienes muchos oyentes autores, futuros autores, es terrible. Porque en un país donde, por ejemplo, yo hablo ahora del libro en catalán, un tiraje puede ser 1.000, 1.500, 2.000 ejemplares de un autor que ya vende, ese porcentaje que se lleva el autor es el que le puede permitir pues mantenerse, que no vivirá del libro, probablemente no, tendrá que seguir siendo profesor o lo que sea, o ingeniero o lo que sea, pero le permitirá buscarse esos momentos para acabar su libro, tomarse unas vacaciones, unos días para repasar lo que sea, esas pequeñas aportaciones. Si solo le quitas, en vez de los royalties de 2.000 libros, y le dejas los royalties de 750 libros, ni el editor puede mantener esas ediciones, ni el autor podrá, o mejor dicho, el editor en vez de publicar 30 libros al año, pues a lo mejor publicará 10, porque no podrá más. No le sale a cuenta. Él es el que pone dinero por adelantado, el editor. Es decir, afecta a muchos sectores de la población el hecho del pirateo. Y esa época, la irrupción de Amazon, bueno, ahí está. Pero la irrupción de Amazon, la irrupción de muchísimos portales piratas, hizo que no lo pasáramos bien. Pero la librería aguantó, ¿eh? O sea, la librería aguantó. Sí, sí. Porque la librería... Si no, no te darían el pin de... ¿Perdón? Si no, no te darían el pin de los 35 años. La librería tiene una ventaja, que es que si tú ofreces un producto en Internet, la ventaja de Internet es a la vez su propio inconveniente. La ventaja de Internet es... Con Internet puedo llegar a todos lados. Puedo llegar a Venezuela, puedo llegar a Colombia, puedo llegar a China. Todo el mundo me puede comprar un libro. Vale, pero cuando yo ofrezco millones de libros, a no ser que tú quieras el último libro pues eso, de Frederick Forsyth, que entonces sabes que ha salido y lo buscas y lo compras, en un portal, ya hablo de compra, no de pirateo, en un portal tan grande como puede ser Amazon, no vamos a hacer publicidad, pero hay muchos. ¿Cómo sabes lo que quieres leer? ¿Cómo te enteras de que ha salido algo que puede ser interesante para ti? Entonces, el único escaparate que tienes para evidenciar o destacar lo que puede ser interesante y lo que sale es el escaparate físico. Porque en Internet son referencias, son links, ¿qué vas a hacer? Noche tras noche mirar, quiero leer algo de literatura austrohúngara. Sí, bueno, ¿cómo se busca eso? O nórdica, o me gusta la literatura feminista. Sí que hay páginas web que te dicen, oye, pues literatura feminista, es esto, tienes que ir ahí, te enteras, luego entras en Internet, lo compras. El mismo Internet que ofrece tanta variedad en exceso es también, yo creo, y por eso el crecimiento de venta de libros online crece, pero la librería se mantiene y mantiene su pulso. Es que además... Última referencia. Si quieres comprar libros por Internet, cómpralos, pero compra un portal legal. Claro, sí. yo si ahora me Lo tengo mínimo. que ir 6 meses a Holanda a vivir, a Utrecht, tengo que estar... ¿Cómo me entero yo de lo que hay? De lo que quiero leer. Y además me lo tengo que llevar en una maleta. Si voy a con Ryanair, no puedo cargar peso, lo que sea. Ostras, está muy bien un iPad, un ebook. Sí, un ebook, sí. Es un elemento más. Si me voy 6 meses a recorrer el Amazonas, pues me lo llevo en un ebook. ¿Por qué no? Si encuentro ahí señal, eso es otra cosa, pero ya me entiendes. Me voy de aventura a Asia. Sí, pues sí, yo voy con ebook. Yo que me muevo tanto y me mudo tanto, voy con ebook. Claro, sí. Pero
Es No así. confundamos descargas con descargas ilegales, que es la que ha hecho daño al sector, y en particular a la librería, pero ha hecho mucho daño a los autores y a los editores. Sí. De Entonces, hecho, perdón, perdona. dime. No, no, decía que a raíz de todo lo que estabas comentando, precisamente, yo creo que hay una diferencia, además de esa, que es el hecho de que la librería o la venta física o la compra física te ofrece una experiencia que va más allá de comprar un libro, volvemos a lo mismo. Es decir, es ir allí. Hay mucha gente que, igual que romantiza vender libros, romantiza irse a una librería a ver libros. Igual vas a la librería, te paseas, luego no compras, o compras uno, o compras 10, o bueno, eso ya cada lector sabe sus de esto de compulsividad los que son. Pero es cierto que hay una experiencia detrás. Y quería unirlo precisamente a lo que te decía antes de uno de los motivos por los que muchas librerías aguantaron, no el único, pero uno de ellos, que fue la literatura juvenil. Es decir, Sí. la literatura Sigue juvenil siéndolo, ¿eh? que sí, la literatura juvenil que evidentemente ahora está muy, muy en auge y bueno, muchísimo, y ya muchos adultos ven literatura juvenil, la literatura juvenil se ha explotado, ¿vale? O sea, es brutal. Pero es cierto que en esa época, para la gente que no lo sepa, la literatura juvenil era una literatura que sus lectores, que eran chavales, adolescentes, para empezar, no podían comprar online porque no tenían tarjeta propia, ¿no? Y además es gente muy mitómana. Los adolescentes, todos hemos sido adolescentes, algunos lo seguimos siendo ya de adultos, pero somos gente que nos gusta tener todos los libritos en nuestra estantería. Además, la literatura juvenil suelen ser sagas, con lo que también te incita a comprar todos los volúmenes de esa saga, tenerlos bien puestecitos en tu librería, tal. Entonces, los chavales jóvenes que en aquella época pues tampoco tenían pasta para hacer otras cosas que igual hubieran hecho en una época de no crisis, en muchas ocasiones eran los que más compraban en librerías, los que más compraban en físico y los que, pues, de alguna forma más dinero daban a las librerías. No sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que sí, pero... Totalmente. Es decir, una de las alegrías que tuvimos en aquella época fue J.K. Rowling. J.K. Rowling, A con pesar su de que saga ahora de ya no es tan libros, famosa, pues ahora no nos gusta tanto. exactamente, con su saga de libros, pero no solo aquí, sino en toda una, no sé el mundo, pero me consta en Europa, una Europa triste, en crisis. eh, pero al margen de la cuestión económica, a nosotros nos dio un chute de autoestima porque nos llenó las librerías de gente joven que le gustaba leer Ujú. y que se engancharon desde chavales que se leían, no podían esperar a leerlo incluso en español y teníamos que traerlo en inglés para vender la edición en inglés, que dominaban el inglés unos macacos ahí con... se lo tenían que leer y decías, pero tú te estás leyendo esto. Sí, sí, yo me los he leído todo con 8, 9, 10 años. Pero dices, bueno, acabará el fenómeno, pero no fue así. Porque cuando acabó J.K. Rowling, empezaron, o simultáneamente, empezaron otras sagas en todo el mundo. Empezaron otras sagas como los Juegos del Hambre, para que digas, oye, no te desenganches, que aquí hay más cosas. Y entonces se recuperó, y eso nos dio, ya te digo, mucha alegría, se recuperó que no hemos perdido todavía, sigue estando ahí hoy día, el público joven. Es decir, el público más adulto, muchos se retiraron sus cuarteles, gran parte de la piratería, te lo tengo que decir, fue una generación adulta y muy adulta, padres de familia, con niños mayores, gran parte fue esto, al menos yo, los testimonios directos que tengo, y es la misma generación, ahora son más, pero más o menos la misma franja de edad, que se han lanzado con entusiasmo a la compra por Internet con la irrupción de Amazon y estas otras plataformas, ¿no? Ujú. Nuestros mejores aliados es la gente joven. Porque, y sobre todo, y voy a romper una lanza, y chicos, espabilaros, el mundo de la literatura, desde los 0 a los 8 años, es un 50% hombres y mujeres. A partir, no es un problema de género. A partir de los 11 años, los chicos dejáis de leer o dejan de leer, y las que mantienen ahí el listón y ya no dejarán nunca de leer hasta que sean personas adultas y transmitirán ese gusto para la lectura a sus hijos e hijas, son ellas. Y ahora cualquier día por la tarde en una librería, me consta en Galatea, pero nosotros no somos una raya en el agua, todas son iguales, ves a grupos de 3, 4 chicas, una comprará,
son lo que dices tú. No, lo cogen con entusiasmo el libro como objeto. Le encanta decir que lo tienen. Le encanta decir, oye, te lo presto, como si están prestando parte de su vida, parte de su alma. Eso a nosotros nos da un chute de autoestima importantísimo. Sí que luego más adelante se recuperan chicos y vuelven a leer esas lecturas más quizá masculinas, si tenemos que hablar de literatura de género, más asesinatos, espías, novela negra, que hay muchísima Bueno, mujer ojo aficionada, a las mujeres con el muchísima, true crime, y sí, y con esto, ¿eh? muchísima mujer aficionada a la novela negra también, A la novela muchísima. negra, sí. Pero se han quedado muchos por el camino. Sí. Muchísimos son los que nos dicen después, ostras, es que yo leía mucho antes, pero es que ahora no tengo tiempo para leer. Ya. Nos pasa a todos. Lo que pasa es que tienes otras prioridades. Pues te gusta más montar en bici, pues me parece muy bien, es muy digno. Pero siempre puede haber un momento para leer. Eso, para leer o para hacer, si verdaderamente algo te gusta. ¿A quién le gusta algo y no de Y no verdad y encuentra no lo tiempo para hace hacerlo. por no tener tiempo? Totalmente. Se lo saca de donde Totalmente. sea, ¿no? Totalmente. Pero eso es una señal de, ostras, yo recuerdo que me gustaba y ahora, enlazando con crisis, en la crisis de la pandemia, mucha de esa gente la hemos recuperado para la librería. Sí. Porque como no podían hacer otra cosa, ostras, yo leía antes, recomiéndame algo que me gustaría engancharme otra vez. Y ahí el acierto del librero, muchos, todos, seguro que hemos fallado muchos, de recuperar gente que dice, oye, el libro que me recomendaste, me lo he leído, ¿qué tienes parecido? ¿Qué tienes? Y hemos recuperado una parte de población. La pandemia no ha sido mala para la librería. Ahora estamos todos expectantes, porque tenemos otra crisis aquí ahora, y marzo y febrero nos da señales malas. Ha sido lo suficiente entusiasta el regreso a la lectura como para pasar la nueva crisis en la que estamos ahora, el nuevo pico, que es otra vez una crisis de consumo y de miedo, porque no voy a gastar porque no sé lo que va a pasar mañana, o sencillamente porque todo está muy caro. Lo veremos. El test es de Sant Jordi. Es como la placa de Petri, ahí es donde se ve todo. Ahí es donde se ve. La verdad es No, pero que... el Sant Jordi irá muy bien, perdona, porque Sant Jordi, para los que no lo sepan, es, ya os he dicho antes, una fiesta muy bonita, pero nadie deja de cumplir con la Con la tradición e ilusión del tradición. día de Sant Jordi. Por lo tanto, Sant Jordi no será reflejo, porque irá bien, siempre va bien. Sí, estaban diciendo por aquí, por el chat, muchas cosas. Estaban hablando, por ejemplo, Belén decía, ojalá algún día poder comprar un libro digital en una librería. Yo creo que hay librerías que ya tienen esa opción de comprar libros Sí, digitales, o al menos lo que es la tarjeta de descarga, ¿no? Que luego tú te vas a un Lectu, o te vas a un Lectu, no, en un, ¿cómo se llama esto? ni Rideo, bueno. Bueno, estos, no sé, pero hay como plataformas Sí. que te puedes ahí comprar el libro, etcétera. Pero es cierto que lo que entiendo que comprar el libro físico como para regalar o algo así en un formato físico me parece que es más complicado de encontrar. Hay gente diciendo yo era esa niña en esa época, o sea, gente que pues precisamente eran esos chavales en la época de la crisis que Pues iban a comprar gracias, a muchas las gracias. librerías. En nombre de Entonces, todos los libreros de España, editores, y la señora Rowling también le daré las gracias. desde luego. Y ahora creo que vamos a hablar de una cosa que creo que va a interesar mucho a la gente que nos está viendo, porque como sabéis, sois muchos los que sois escritores noveles, estáis aprendiendo, etcétera. Y yo creo que muchos de vosotros tenéis curiosidad por la opinión de un librero al respecto, o sea, los consejos que puede dar un librero, que además tiene muchos años de experiencia, a escritores. Es decir, más allá de lo que ya os ha dado de, pues eso, ¿no? Leed mucho, muy importante leer mucho, y yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Pero sobre todo en relación a librerías, en relación a cómo pueden hacer visible su obra, en relación incluso pues no sé, como relacionarlo un poquito desde el punto de vista del librero. ¿Qué consejos les darías tú a los autores? Porque además yo creo que las librerías, los autores deberían verlas como aliadas. De hecho, hay premios especiales que dan las librerías a libros que no han tenido el reconocimiento que merecían a nivel de calidad literaria. Hay un premio en Cataluña, no sé si más allá, igual tú lo Varios. sabes, pero en Cataluña hay un premio que es el Premi Llibreter, que es un reconocimiento que dan las librerías
a un libro, a una novedad que es muy buena a nivel calidad, pero que igual no se ha visto reflejado en ventas. Entonces, ese premio que dan las librerías lo que hace es dar un empujón a ese autor, a ese libro, para que, gracias a ese sellito que te ponen de premio no sé qué, que es tan relevante parece ser en el mercado, pues tenga la oportunidad de una segunda vida y de que muchos lectores lo vean y digan, ostras, tiene el premio Librete, tiene que ser bueno. Porque una cosa está clara, el sello de calidad del librero no suele fallar. Quiero decir, te gustará más o menos, pero yo a día de hoy, que claro, yo antes obviamente los libros los cogí en la librería, pero ahora que estoy por el mundo, yo voy a una librería, la que sea, y si hay un cartel o hay un de esto de recomendación de los libreros, me lo miro, más que quizá otras cosas, ¿no? Más que lo que es poner dinero y que tenga mucha visibilidad, que eso lo sabemos hacer todos con dinero, no sé cómo decirte. Entonces, eso, no me quiero enrollar más. Danos consejitos, danos cositas. Danos consejos. Vamos a ver. El primer consejo es que el mundo del libro y los autores, el mundo del libro está formado autores, editores, distribuidores, correctores, traductores, libreros. Somos los únicos que no acabamos en es. Bueno, los libreros acabamos en os, sí. Vamos a ver. Es un mundo difícil. Es un mundo difícil porque ninguno coge una pieza de mármol como Miguel Ángel y dice, aquí voy a sacar el David, pom, 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 y le sale el David. Pero sí que todo el mundo coge una pluma y dice, oye, a mí me gustaría volcar mis sentimientos o mi historia, o lo voy a utilizar como catarsis, como terapia, como lo que sea. Por lo tanto, y como casi todo el mundo sabemos escribir, y si no, hay que aprender, pues hay mucha gente. Por lo tanto, primero, pensar que vuestros rivales para ganar un espacio en la librería son Penguin Random House, Planeta, Anagrama, Tusquets, las grandes editoras. Ellos ya hacen un trabajo, como pasa en muchos sectores, ellos hacen un trabajo muy importante para intentar posicionar sus libros en las librerías, desplazándose de unos a otros. Esos expositores que veis tan bonitos cuando entráis en una tienda y veis un expositor de lanzamiento de un libro, es para ganar 40 centímetros cuadrados en la librería. Es una guerra por territorio. Exactamente, 40 centímetros cuadrados en la librería para que su libro no pase en una mesa de novedades junto con 70 más. ¿Vale? Que eso se destina a las grandes firmas. Pero muchas veces lo hacen para un autor que va a ser un bombazo según el editor y que es un poco desconocido. Por lo tanto, lo primero, dosis de realidad. Lo segundo, ¿qué os aconsejaría al margen de lo que es el mundo de la librería? Hombre, después de mi experiencia veo que no desestiméis nunca el intentar entrar en un grupo. Hoy día está muy de moda la autoedición. Y en la autoedición hay muchas trampas. Hay mucha gente que te ofrece la oportunidad de darte el libro, pagas tú todo, te prometen que va a ser visible en todos lados, en la casa del libro, va a estar allí y luego te recorrerás todas las casas del libro y no verás nunca tu libro. No digo que no se lo envíen, pero lo tendrán en un almacén en la casa del libro. Por lo tanto, habrás perdido la batalla por ser visible. Hay muchísimas empresas que te ofrecen esta autoedición. De hecho, el viernes Galatea ha organizado una tabla redonda en la Biblioteca Central de Reus donde van a hablar de editar en un territorio como el nuestro y vamos a tener autores consagrados que han llegado a la literatura de una manera y otros que lo han autoeditado, intentan llegar de otra manera. Es que, perdona que te interrumpa un momento, la invitada que tuvimos el mes pasado, Paula, precisamente se había autoeditado. Ajá. Y ella tenía, a nivel de trato, muy buena experiencia, nos estuvo contando un poquito, pues ella lo había hecho con Caligrama, con Penguin, y claro, evidentemente no es lo mismo, y eso ya lo dije también el mes pasado, no es lo mismo autoeditarse con empresa fulanito que con la empresa de autoedición de Penguin Random House, con Bien. todo el engranaje que hay detrás, pero es cierto que hablábamos también de que evidentemente la autoedición, aparte de que tienes que esquivar esas trampas, que están, eso hay que decirlo, requiere muchísimo trabajo a otros niveles. No es como editar de forma tradicional y sentarse a ver qué pasa. Con una autoedición eres tú la que tienes que ir por las librerías, eres tú la que te tienes que promocionar, etcétera, etcétera. Que muchas veces no hay otra alternativa, pero el primer consejo es explorar la edición como Dios manda. Lo cual quiere decir dos consejos. Si vais a enviar un texto a una editorial,
hacerlo profesionalmente. Eso lo sé no por mí, sino por autores. Profesionalmente quiere decir una palabreja que se llama también un briefing de ese libro. Enviáis una presentación, si queréis un book trailer cutre salchichero, una grabación de voz con algún pasaje de lo que sea, una explicación de qué es el libro, una síntesis. Es decir, que ellos cuando reciban eso, recibir un archivo con un texto no tienen tiempo de leer, pero si llevan un briefing, una presentación profesional de, hazme caso, porque esto yo pienso que es bueno y te lo demuestro así, 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 y te doy esos pluses para centrar tu atención, igual luego le envías simultáneamente el original o la mitad del original, y dice, bueno, pues me lo voy a leer o me lo voy a mirar, o se lo voy a dar a un lector para que lo haga. Esa es una manera. Otra manera es más así, más difícil, ponerse en contacto con un agente literario. El agente literario, si llegas a contactar con él, él ya hace un filtro, te corrige y dice, bueno, pues tu texto va a funcionar bien en esta editorial que tiene una línea muy buena o en aquella otra que tiene una línea muy buena. ¿Cómo se contacta un agente literario? ¿Qué tienes que prometerle y darle? No lo sé, lo desconozco. Pero también sé de experiencias de gente que ha conseguido a la primera entrar en el sector editorial a través de un agente literario. Si conocéis uno, perfecto. Entonces, esos son los dos consejos. Pero ya en lo que me concierne a mí como librero o con los libreros. Por en nuestro caso, recibimos miles de novedades y, por ejemplo, para este Sant Jordi, entre autores, ilustradores, traductores, solo de Reus y de Rodalías, de los barrios de los pueblos de alrededor, hay creo que 180 novedades publicadas en el último año. Por el amor de Solo Dios. 180. Es decir, ahí hay trabajos de estudio, novela, uno que ha traducido a Shakespeare, me lo invento, y que como es de Reus va ahí, y que quiere que Fotos, su ¿no? Libros trabajo de sea fotos reconocido. también, Autores de libros cuentos. infantiles, uno ha sido el autor y otro se lo ha ilustrado, otro ha sido el ilustrador y otro se lo ha escrito, y luego uno ha sido autor e ilustrador. Es decir, nos encontramos con una avalancha de libros. Es imposible, porque, insisto, en esa batalla os tenéis que ganar un espacio frente a los grandes grupos editoriales. Y la librería, nosotros tenemos una gran vocación. Y si el autor lo conocemos, pues tiene más ganado. Es decir, si es un autor de casa, les damos más atención que es un autor, por ejemplo, Reus, pues si viene ahora un autor de a 12 kilómetros la capital de Tarragona. Oye, es que publico mi libro. O hay veces que recibimos mails o avisos de Zaragoza. Oye, es que he publicado un libro y como yo voy a veranear allí a la Costa Daurada, a Salou y Cambrils, podéis tener mi libro porque me consta que hay mucha gente de Zaragoza que va allí. Vale, hablemos de cara al verano. Ahora mismo, en pleno invierno que estamos o primavera invernal, tu libro va a ser difícil. Hablemos pasado Sant Jordi. Pasemos, todo el mundo quiere su libro para Sant Jordi, una presencia en las mesas de novedades. Entonces, primer consejo, acercaros a vuestra librería de proximidad. Será más fácil que os hagan caso. Si en vuestra librería de proximidad veis que la cosa más o menos funcione, ir ampliando el círculo. Os lo vais a distribuir vosotros, porque muchas veces esas editoriales de autoedición, ostras, no llegan a todos lados. Ya digo, se lo envían a casa del libro y han cumplido. Bien. Sí. Irá ampliando el círculo. Si al librero le funciona, muchas veces os dirá, oye, pues mira, mi amigo de la librería, o yo, por ejemplo, en Reus, me funciona en Reus, pues te voy a enviar 2 o 3 ejemplares a Cambrils, para ver si el público de Cambrils, al que estamos a 10 kilómetros, es diferente. Bueno, pues a ver si le gusta o lo que sea, ¿no? Por tanto, ir al comercio de proximidad. Ir no en épocas de estrés. Si os presentáis en una librería para vender vuestro libro el día 19 de diciembre, serán amables y dirán, sí, déjamelo, pero probablemente se quede ahí. Y es un riesgo muy grande que corréis, porque perderéis la Navidad, pero no solo perderéis la Navidad, es que se quedará en un rincón de librería, pasaréis en enero o en febrero y diréis, ¿qué? ¿Cómo ha ido mi libro? ¿Tu libro? ¿Y dónde estaba tu libro? Sí, mira, no se ha vendido tú. Los 4 que me dejaste no se ha vendido. Os hablo crudamente y realmente como es. Es que Entonces, es lo que... Sí. no vayáis en épocas de estrés, no vayáis a una librería a ofrecer el libro una semana antes de Sant Jordi. Los libros se venden siempre.
se leen todo el año. Ya sé que queréis aprovechar el escaparate de Sant Jordi de Navidad, pero tenéis una competencia feroz con Penguin Random House, vuelvo a decirlo, Planeta. Entonces, paciencia. Trasladaros al librero de proximidad y ofrecerlo cuando ya ha acabado su estrés. En el caso de Sant Jordi, pues bueno, de las ferias del libro, Madrid o lo que sea, a los que sean de Madrid. Pues si la feria se hace la última semana de mayo, iros no el 2 de junio, que están devolviendo los libros y poniendo en orden la librería. Presentaros el 15 de junio o el 12 de junio. Mire, he publicado un libro. El librero necesita llenar su mesa de novedades con cosas y os escuchará. Eso es verdad. Y os escuchará. Si sois, ya digo, de Cataluña, pues pasaos Sant Jordi, pero no el día 24 o 25 de abril. Iros No, porque... el 10 de mayo, 11 de mayo. Y entonces, cuando tengáis un trato próximo con el librero, se lo vais a dejar en depósito. El librero no va a correr riesgos con un autor novel. Somos así, de Bueno, es que peseteros. muchas veces, no, pero muchas veces incluso con libros ya tal se deja en También. depósito. Es Sí, algo habitual, es una práctica pero habitual. a los que empezáis, os dejaremos un espacio en la pelea por el espacio de la librería. Os tenéis que ganar al librero. Es decir, oye, mire, he publicado un libro o me va a salir un libro publicado el 10 de junio. Ah, ¿y de qué va? En un momento que veáis que no hay mucho público, que está relajado, y os digan, no, es que el que se encarga de esto es fulano. Pues os acercáis a fulano, lo miráis y dices, hombre, pues este tío no lo veo estresado, lo veo tranquilo, mirando los libros que llegan. Entonces os acercáis, oye, mira, tal. Ah, sí, dime. Pues mira, es que voy a publicar un libro, es que os estoy hablando de una experiencia en concreto, ¿eh? Ah, muy bien, ¿de qué va de esto? ¿Y qué escribes en tu libro? ¿De qué va? O te preguntará, pues mira, es una historia fantástica que se desarrolla en tal, con un crimen que va, viene, el presente, el pasado. Ah, muy bien. ¿Y para cuándo lo tienes previsto? Para tal, para. Entonces ya lo has dejado. Luego te presentas cuando sale el libro. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno, si lo tenéis en el momento ya se lo presentáis. Ah, sí, pues mira, pues tal. Siempre sin nervios, sin estrés, dándole todas las facilidades. Oye, lo voy a dejar. Vale. Hay muchos autores que dicen, me llegan mails, es que he publicado un libro y me gustaría publicarlo este mes de abril antes de Sant Jordi en su librería. Mal, no te van a hacer ni caso. Fatal. Tengo una lista de autores consagrados que quieren y no hay tantos días. A los libreros nos gusta presentar libros de autores locales porque en este mundo yo puedo traer un autor consagrado y tener 5 o 10 personas. Cuesta mucho que el autor, que la gente vaya a las presentaciones. Yo he visto presentaciones en la Casa del Libro con 15 personas, en un auditorio de 50 o de 60. Cuesta. El autor local, ¿qué nos ofrece? Hombre, tienen mis amigos, no sé qué, no sé cuántos. El de nota de prensa del diario local estudió conmigo, el no sé qué. Entonces, el trato es como más fácil y hemos tenido grandes éxitos de presentaciones cuando el autor es local porque nos facilita bastante la faena. Por lo tanto, nosotros queremos autores de proximidad porque ellos mismos difunden en una población como Reus de 100.000 personas, hacen de polinizadores de su libro. Entonces la gente viene. Y el último objetivo en una librería, lo siento así, no es regalar los libros, sino venderlos. Entonces los costes logísticos de montar, nosotros ofrecemos un vermut de Reus con unas avellanas, con un aperitivo, con lo que sea. Si es por la noche ofrecemos una copita de cava para brindar por el... Esos costes de movilizar, de quitar muebles, de poner sillas, bueno, pues ya se amortizan si vendemos algún libro. No se los regaléis. Si vais a hacer una presentación en el pueblo y contéis con una venta potencial de 25, si los que van a venir ya les has regalado el libro, mal. Exacto. Tú No regales. escribes para que haya una difusión del libro. Otra cosa es que los quieras regalar, pero entonces ya no me necesitas a mí. Claro. Tú escribes porque quieres hacer una difusión a través de las redes sociales, de la librería o de lo que sea, por eso contactas conmigo y porque quieres vender libros, ¿vale? Recuperas parte del dinero o quieres quedar bien con la editorial si te lo ha publicado la editorial. El objetivo de mover un libro en una librería, que lo sepáis, es vender libros. No regalamos libros, vendemos libros. Por lo tanto, si vas a organizar en combinación con el librero una presentación, no se lo regales todo, por favor. Deja alguno que pueda vender el librero porque quedará más contento contigo, te destacará mejor el libro, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, librero de proximidad. No buscar épocas estresantes. Acercaros
con empatía, entusiasmo, convencidos de lo que vais a hacer. Ponérselo fácil, te los dejo en depósito. Cuando se hayan vendido, cuando tú quieras, liquidamos lo que se haya vendido. Tu objetivo es darte a conocer, no coger 30 euros. Por lo tanto, no agobies al librero. Implícate en la presentación del libro. Ha habido libreros que han dicho, bueno, pues ya me lo organizarás tú. Amigo, eso se lo hago pues a Ken Follett, pero a ti, a ver, Sí. tengo muchos para presentar. Siento ser tan duro, es duro, pero os doy pautas para Pero que está podáis bien que seas triunfar, honesto, está bien que para seas que honesto, triunféis, claro. ¿vale? Implícate en la difusión, en la distribución. Implícate oye, si necesitas que eche una mano, ya lo tienes todo organizado. Implícate, no vas de divo, todavía no eres nadie en el mundo del libro. Estás buscando una pantalla, una proyección. Ahí está. La librería puede ser como las redes sociales. Si quieres aprovechar esas son las herramientas. Y luego, muéstrate agradecido, entre comillas. Aunque hayas vendido, el librero esté satisfechísimo contigo y hayas conseguido traer a 200 personas y hayas vendido 70 libros, cuando te marches, no te marches en el orden de multitud como yo soy el que estaba esperando el mundo de la literatura y ya he llegado. No. Oye, muchas gracias. El espacio ha quedado muy bien. Gracias por el vermut. Gracias. Porque luego, cuando el día de mañana salgas un segundo Claro. libro, yo te voy a recibir y voy a decir, no, claro que sí, lo que quieras. Y esta vez lo vamos a hacer mejor. Mira, vamos a hacer una Claro. paella para todos los que vengan. ¿Entiendes? No he visto yo nunca esa paella. O incluso, como a veces puede pasar, que digas, oye, pues veo que tu libro tiene éxito. Yo tengo un contacto en tal editorial. ¿Quieres que te ponga en contacto con ellos? Pues sí, pues tal, pues cual, Claro, pues cual, ¿me es que entiendes? es eso, es que Es es decir, eso. tenéis que buscar alianzas, Mm. tenéis que crear sinergias. El librero, a mí me gusta cuando vienen autores consagrados, hay dos tipos de autores, consagrados y a lo largo de mi vida lo he visto. Los soberbios que, ¿dónde está mi libro? ¿Y cuántos has vendido? Y los otros, los que dicen, oye, muchísimas gracias, autores consagrados, muchísimas gracias por tener mi libro, muchísimas gracias por la faena que te has pegado, por la currada y cuenta conmigo para la próxima. Claro. Autores consagrados. Por lo tanto, eso pienso que es un buen consejo. Pues yo creo que has dado consejos muy útiles, la verdad, porque además son esas cosas que puedes imaginarte que pueden ir por un lado, por el otro, pero claro, cuando te lo dice un libro de primera mano, y a mí me gusta que haya sido honesto, porque el camino de ser escritor no es fácil, y yo siempre se lo digo a mis alumnos, no es fácil, no es imposible. Estoy acordándome ahora, por ejemplo, de un autor que tuvimos en la librería cuando prácticamente empezaba, que era, ¿cómo se llamaba este chico? El Pablo, el que El luego sacó el libro Pablo Martín Sánchez. el del anarquista que se llamaba como Sí. yo. Este chico presentó un libro en la librería que era de relatos, con una editorial muy pequeñita, Muy pequeñito. y Sí, vendió ¿qué? Vendió muy poquito, pero trajo bastante gente, creo recordar. sí. Y la Jugaba siguiente en vez casa, jugaba en Reus. sí, en Reus. Y la siguiente vez que vino, ya venía con Acantilado, con un libro que se llamaba El anarquista que se llamaba como yo, que creo que además era una saga, me parece, y Es ya una vino trilogía, que era La es una Cerrada. trilogía. Y ya vino con una Sí, sí. editorial consagrada, con Muy tal. prestigioso. Pero empezó, por eso os digo que esto no penséis que es el chocolate del loro y es, venga, hago una presentación porque, bueno, me la ha pedido mi abuela. No, a veces hacer este tipo de cosas te puede ayudar luego de cara a un currículum, a un editor, de decir, oye, mira, he publicado este libro, he presentado aquí, he presentado allá, he vendido tantos ejemplares. Hay que moverse, hay que moverse. Decía Andrea, está muy bien saber unas cuantas pautas, que me veo en la situación y completamente en blanco. Andrea es una de mis alumnas. Y la verdad estaba viendo por aquí pues que la gente decía pues que le era bastante útil todo esto. Y antes de pasar a las últimas preguntas, que ya son las que hacemos a todos los invitados, y con Sí, esto sí. finalizar, Sí. bueno, había una que era que no sé si hacerla así, que yo creo que más o menos la has ido contando, pero si quieres cuéntame alguna curiosidad o anécdota que te haya pasado, en plan, ha venido un autor, me la ha liado, o vino un escritor, hay un cliente preguntándome no sé qué, no sé. ¿Cuál es el autor más guay que No, has no. tenido en la librería? No, en los autores hemos tenido de todas experiencias, ya te digo. De autores, Mm, yo lo entiendo también. Autores consagrados que han venido y no has conseguido movilizar, después de que te has empeñado en traerlo, ay, sí. no has conseguido movilizar más de 3 personas. Ya, Tres ya, ya. personas. Sí, sí. Recuerdo una vez que un gran, quizá el número uno grupo editorial de este país,
su director comercial para toda España de librerías me llamó personalmente y me dijo, oye, mira, está programado que fulano vaya a tu librería, pero las experiencias que tenemos en otras librerías es que siendo un tío muy conocido además en los medios de comunicación, no lleva a la gente. Haz lo que sea y nosotros incluso te pagamos, Cheque en pero blanco, de acuerdo, cheque en blanco. queremos que haya gente mínimo, digo, ¿cuánta gente? 30 personas. No pagamos a nadie de CLA falso, ¿eh? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y nos movilizamos persiguiendo los medios de comunicación, Yo estaba en esa época, yo me acuerdo de poniendo aquello. anuncio, venga, que viene, y conseguimos, en vez de tener, tuviera 50 o 60 personas, y ese hombre, a ese autor, se le pasaron los malsabores, los sinsabores de la gira que estaba haciendo por otras poblaciones de Cataluña. Y el director comercial quedó muy satisfecho. Pero claro, cuando viene un autor, en términos taurinos, una primera espada, que se decía antes, a mí no me gustan los toros, pero he oído que eso se dice, una primera espada, y no manda en la plaza, porque no va la gente, no va el público que está esperando, se enfadan mucho. Y entonces piensan que no son ellos, que eres tú. Entonces a mí me sienta también muy mal por ellos, pero también porque dices, ostras, no he sido capaz de movilizar gente. Esto poco a poco va pasando. Pero anécdotas muchas, no tampoco anécdotas de los clientes sobre todo, pero hay muchísimas, ¿no? Muchísimas. La de la cubierta azul, ¿no? Que son Sí, en todas las librerías. un libro que era Era un azul. libro que tenía una tapa azul. Es como, señor, tengo 40.000 libros aquí. Ahora que hablamos de Rusia, no hablamos de Rusia, pero tristemente hablamos de Rusia, cuando aquí tuvimos una invasión de rusos, nos venían los rusos y nos pedían cualquier libro. Pero oye, cualquier libro. ¿Cualquier ¿Pero en libro? ruso o Sí. en español? No, nosotros no teníamos libro en ruso. Cualquier libro, daba igual, en catalán, en castellano. ¿Y cómo? Pues así, o así. Para ponerlo. No, nos entendíamos apenas en inglés, y se llevaban ese libro. Y un día recuerdo que me venía a vender publicidad para la costa, para toda la zona de costa, un agente de una revista publicitaria que era rusa. Entonces se lo pregunté, digo, no, bueno, no se lo pregunté, se lo dije, no, es que aquí a veces... Dice, sí, es que se ha puesto de moda ahora en Rusia, en una época que venían los rusos cuando el rublo les favorecía, hace 7, 8 años. Es que ahora se ha puesto de moda en Rusia, como podemos viajar, que la gente cuando viaja se trae, supongo que en vez de la gitana, se traía un libro y entonces en su casa, en el comedor, ponía en la estantería un libro en español, un libro en romano, un libro en alemán, un libro en finlandés, en australiano, Por Dios, en les daba inglés, lo que igual. fuese, ¿no? Dice, se ha puesto de moda al confeccionarse la librería y ponen una librería con libros comprados, lo ponen pues comprado en Salou o en Reus, donde sea, en tal época y tal, era como llevarse un recuerdo. Sí. Bueno, y anécdotas de la gente que te pide cosas, a veces que llaman, no sé, como no estamos en horario infantil, lo diré, hay un libro muy famoso que se llama Mujeres que corren con lobos, es una terminología más o menos Ya sé feminista. por dónde vas. Sí, nos han pedido ya 2 veces mujeres que se corren con lobos. Entonces esto, bueno, pero de estos hay muchos, incluso anécdotas, cada libro te podría explicar 80, 100, 1000 anécdotas, incluso han recogido libros de lo que la gente pide, ¿no? Pero bueno, eso es normal, te llama risa y ya está. Entonces, ya está, eso como anécdotas. Sí, yo recuerdo, así por decir anécdotas de la librería, lo que más recuerdo fueron las presentaciones precisamente de Espinosa. O sea, al ver Espinosa yo no había visto nada igual en mi vida. Y también de algunos libros juveniles como Blue Jeans o así, que había colas, pero colas me refiero que daban la vuelta, que salían a la calle, que Era un llegaban a problema de la orden público. plaza. Sí. O sea, alucinante. O sea, te hablo de Sí. colas muy largas. Sí. En fin. Y el último, y esta no está en el guión, pero te la quiero decir porque la he visto hace ya un rato y te la quería preguntar y yo creo que es interesante. Y no hace falta que respondas muy largo, simplemente que me digas lo que opinas, tampoco te quiero robar más tiempo, que es, la gente pregunta, y esto igual a ti te hace pupita, pero la gente pregunta, ¿las librerías tienen futuro? ¿Hay un futuro para las librerías? ¿Hay alguna forma en que las librerías se puedan conservar, adaptar a los nuevos tiempos, continuar dando servicio a pesar de todos los cambios que hay? Sí. El libro es un formato que lleva más de 2000 años, bueno,
papiro, pues no sé, 3.000 años, y es difícil que acaben con él. En cuanto a lo que es el cambio, yo creo que hay no se ha perdido el gusto por el papel y no sé si se perderá, yo creo que no. Siempre habrá papel. De una forma o de otra siempre habrá papel y por supuesto siempre se leerá. No hemos encontrado una forma de transmisión de conocimiento más cómoda que esa. Sí, el formato digital. El formato digital hay que cargarlo, se estropean. Los americanos, que son muy dados a estadísticas, dicen que los ebook, una vez se compran o se regalan, al cabo de 3 años están guardados en el cajón. No sé si será cierto. Pero bueno, yo creo que tiene un lugar. A mí en su día me compré un ebook cuando salió, no lo he usado porque yo no leo, me cuesta mucho leer en pantalla, pero pienso que es una cosa que puede estar alternativa a la existencia del papel. El papel sigue teniendo encanto, engancha, el papel engancha. Eso por un lado. La librería cambiará la forma de ser la librería. De hecho, ya está cambiando. Es un tema generacional. Antes te dije que los libros estaban atrás y no se tocaban. Mi generación abrió las librerías. Antes la gente entraba a las librerías con una sensación de respeto, con un complejo de inferioridad a pedir, porque nosotros éramos los oficiantes de una religión que para un país analfabeto que teníamos entonces, o más analfabeto, éramos los oficiantes de una religión mistérica ojo, voy a preguntar y qué van a pensar de mí, según qué pregunto, según qué pida, según qué cosas, ¿no? Nosotros abrimos las librerías, creamos espacios donde los libros se podían tocar, donde las cajas estaban en un sitio, incluso no a la vista, o no de entrada a la vista del público, y acostumbramos a que la gente entrase a las librerías, chafardease, estuviese 3 horas, se sentase a leer. Por cierto, anécdotas de gente que lee y guarda el libro de novela en la sección de plantas porque sabe que nadie se lo va a quitar y va y lee. Ahí, un cuartito de hora, media horita, esos huecos que tienen libros libres, que podían hacer eso y que nadie les iba a importunar. Nosotros mantuvimos una distancia cortés con la gente y solo si veíamos que entraban decíamos, ¿le puedo ayudar en algo? No, estoy aquí si desea cualquier cosa y les dejábamos a su aire. Empezamos a crear espacios de lectura, sitios donde sentarse, donde leer. Mejoramos la luz, la iluminación, la música ambiental, para que la gente encontrara un espacio cómodo y no fuese entrar y comprar, sino que pudiera pasear por la librería. Abrimos los aparadores, creamos un espacio abierto para que la librería fuera una prolongación de la calle y eso lo conseguimos. Pusimos al libro, dignificamos al libro y a la lectura y eso es un mérito muy importante de mi generación, donde nosotros estábamos para dar servicio, para resolver problemas, para recomendar libros, pero tú entras en la librería como si fuera tu espacio, tu casa, mira y lo que quieras. La nueva generación de libreros es diferente. La generación de libreros entiende, que nosotros también lo hacemos, pero no con el mismo entusiasmo, que la librería tiene que ser un espacio mucho más plural, donde hay que provocar más el interés de la gente. Entonces, la librería tiene que estar constantemente siendo agitadores culturales. Nosotros sí que hacíamos presentaciones, de vez en cuando un taller, una charla, una conferencia sobre algo, y ahí nos quedábamos. Ahora te pueden hacer una cata de vinos del Priorat para venderte 3 o 4 libros sobre vinos que la gente comprará o no. Mañana te puede hacer un taller de sushi, un taller de marionetas, una charla sobre la situación de Ucrania y Rusia con un especialista o pseudoespecialista en el tema. Y eso nosotros vamos haciéndolo, pero no estamos... es un tema de dominio de redes sociales para llegar a la gente, para buscar ese público. Son muchas horas de trabajo fuera de lo que es el vender libros o el atender al cliente. Entonces eso tiene una contraprestación. Son librerías que facturan menos, también a lo mejor no es subjetivo. Son más pequeñas, probablemente. Son más pequeñas, son librerías más de autoempleo. Soy yo y mi mujer o yo solo y organizo muchísimas actividades para llevar a la gente, pero mi volumen de ventas, mientras me dé, pues vendiendo vino, porque hay librerías que venden, también tienen catas de vino y venden. Estuve en Madrid en una precisamente, Tipos Infames, que era eso. Podías tomarte una copa de vino y charlar aunque no comprases libros. O hacían catas de vinos mientras vendían libros. Empiezan a ser espacios más plurales como agitador cultural. Es decir, ya no solo están acudiendo al librero, o sea, a gente que le gusta el libro, sino a gente que le gusta la agitación cultural.
o ir a un conferenciante pues, sobre danza o sobre cine o lo que sea. Está muy Claro. bien. Eso implica un trabajo independientemente que no es la librería. Por lo tanto, la librería se está transformando. La librería es una cosa dinámica y se está transformando. Nosotros teníamos otro objetivo, otras obligaciones de cara a nuestros clientes, no que se divirtieran. Claro, en aquella época era tenerlo todo, porque no Exactamente, existían otras formas de hacerlo, y ahora que existen otras formas, creo que se está exactamente. transformando en lo que dices tú, ¿no? Ofrecer Sí, cultura más allá de tener el exacto. nuevo libro de Carlos Arguiñano, no sé cómo decirte, ¿no? Sí, o no tener libros, es decir, contar con nosotros como agente agitador cultural. Mm, Nosotros íbamos a cubrir las necesidades de los clientes y que el cliente se encontrara satisfecho en el espacio y nos consultase y lo fidelicésemos, y ahora se claro. fideliza al cliente dándole una programación semanal de cosas. Ujú, Está bien, claro. probablemente esos clientes comprarán libros, yo no te digo que no, seguro que sí, porque Ujú. acuden a ellos como librería, pero ya implica, a nosotros nos pilla un poquito con el paso cambiado. Por eso la Claro, librería cambiará, seguirá estando, y probablemente después de ese modelo de librería se recupere otro modelo de librería como el nuestro, porque cuando desaparezcan las eso es librerías de cíclico. fondo y se queden las librerías de agitación cultural, el cliente tendrá las dos opciones. Bueno, allí sé que puedo comprar lo que puedo comprar porque la oferta es la que es, o me busco la vida por Internet. Y si no me gusta la vida por Internet, alguien dirá, pues voy a montar una librería donde Que haya un tenga poco de todo todo. lo que pueda tener. Y volveremos Claro. otra vez, como lo que se dice, la trilogía de Asimov, ¿no? Revolución, imperio y decadencia, y otra vez revolución, imperio, decadencia, a base de picos en este Ujú. sector. Pero yo creo que la librería no será a lo mejor como la imaginamos ahora, o como las que son líderes hoy día, pero seguirá existiendo. Muy bien. Pues muchas gracias por todo, la verdad. Y vamos a pasar a las preguntas rápidas. Vale, muy Como rápido, sabéis, sí. hay tres preguntas. La Vale. primera es la que hizo Paula el mes pasado, y es una que ya has respondido tú, que era bueno, tu experiencia como librero, y otra que es si recuerdas con especial cariño algún libro que hayas vendido por algún motivo en particular, alguna venta o algún, pues eso, ¿no? El impulsar algún libro que igual no había tenido tanto éxito o algo que tú digas, ostras, este libro que a mí me gustaba mucho conseguí que llegara a venderse mucho. Esa es la pregunta. Muchos. Yo, además, con la literatura soy muy promiscuo. Me gustan muchas épocas, libros de estilos. Siempre me aterra cuando me preguntan, ¿el libro que más te ha gustado? No. Cada época ha tenido un libro que más me ha gustado. Y lo Ujú, relaciono con momentos, personas, gentes. Por lo tanto, eso me cuesta mucho. Sí que tengo una inclinación, siempre me ha gustado por una literatura, que es la literatura fin de siècle, que se dice, la literatura de finales del siglo XIX, sobre todo la de origen austríaco, húngaro, Stefan croata, Zweig. alemán, la literatura austrohúngara. Zweig, Sándor Márai, Dezső Kostolányi, muchísimos autores. Y Thomas Mann, pero también me han gustado los franceses muchísimo de esa época. Pero bueno, me Mm, puede encantar la literatura actual. Tanto decir el que más me gusta, no lo sé. Anécdota, Paula se llama, ¿no? Paula. sí, Bueno, una Paula. anécdota que me implica a mí, pero me consta que implicó también a otros libreros. Un día llegó a nuestras librerías un libro que nadie le hizo ni puñetero caso, que se llamaba La sombra del viento del fallecido Carlos Ruiz Zafón. Nadie le hizo ni caso, en una colección Narrativas hispánicas de Planeta. Enviaban 2 ejemplares a la librería y estaba ahí. Por eso no os desaniméis los autores. A veces es suerte estar en el momento adecuado. Y entonces vino un día un representante que no llevaba esa editorial y hablábamos mucho de literatura, ¿qué estás leyendo? Recomiéndame algo, tal. Me dijo, estoy leyendo un libro que me está encantando, me gusta muchísimo y me gustaría llevarlo a mí. ¿Y cuál es? Me dijo, este. Digo, ¿me lo recomiendas? Se llamaba Rafa. ¿Me lo recomiendas, Rafa? Me lo recomiendo, me ha encantado. Digo, vale. Cogí el teléfono y dije a la editorial Planeta, al representante, oye, voy a apostar por un libro. Es cierto que empecé a leerlo, pues llevaba 50 páginas. Ya me digo, voy a apostar por un libro que se llama La sombra del viento y quiero un paleta aquí de 100 ejemplares. Me dices, pero si ya este libro nadie me lo pide, no hay, todo hay devoluciones, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tal? Digo, mira, me está gustando y quiero apostar por él, lo voy a hacer. Vale, vale, lo pusimos allí. Y entonces este agente comercial, igual que Rafa, iba por otras librerías diciendo lo mismo, por tanto, voy a ser humilde, no fui yo, sino muchas librerías, a través de lo que polinizó este agente, que era Rafa, el agente comercial de Planeta iba a otras librerías, y aquí sí que tengo que poner una medalla que Galatea siempre ha sonado mucho en Cataluña,
Decía, oye, pues la librería Galatea de Reus de este libro me ha pedido 100 ejemplares. 100 ejemplares, ¿eh? ¿Y cómo te pides este libro ya va de devolución? Pues mira, me ha pedido 100 ejemplares porque dice que está muy bien. Sí, pues mira, pues dame 10. Le voy a dar una segunda oportunidad. O dame 6. Y entonces la gente, y se decían entre ellos, y este, porque lo he hablado. Y este libro, pues mira, es que como la Galatea ha pedido, dice, le está prestando atención y tal. Oye, pues a ver, pues sí, pues. El señor Carlos Ruiz Zafón, que había ganado 2 o 3 premios de literatura infantil y juvenil. Un buen trampolín para los que empiezan. Con premios sustanciosos y suculentos, aviso. Pero no tratéis a los chavales como tontos y como idiotas, ¿vale? Y tampoco queréis llegar a sus grandes problemas de la adolescencia porque les aburren, ¿vale? Entonces, hay que encontrar la tecla. Había ganado 2 o 3 premios y iba ya un poco de capa caída. Empezó a subir la demanda de libros a través de las librerías. Claro, si tú pones una librería, 100 ejemplares a la entrada de la tienda y la gente lo ve y dice, ¿qué es esto? Muchas veces ya no tiene que hacer el esfuerzo el librero, ya dice, bueno, me lo llevo para atención logea, porque esos 2 o 3 que teníamos en una mesa de novedades de 70-80 no se veía. Por lo tanto, eso fue un golpe de suerte. Él nunca quiso reconocer eso, o nunca creo que nos dio las gracias directamente. Gracias a las librerías, lo que os decía, acordaros, que tenemos un pequeño modesto papel, pero lo tenemos. Pero sé, me consta, que salió de los almacenes de Planeta un libro que iba no a ser trinchado ya para papel, pero a ir languideciendo, tomó un impulso hasta el día de hoy, que sigue siendo el libro más vendido, más traducido de la época moderna en todos los idiomas en la literatura española. Venga, siguiente pregunta. Pues como sabemos que se estarán aburriendo. Pues no, estar aquí diciendo, ostras, qué fuerte, no sé qué, yo no lo sabía esto, no lo sabía, me quedé alucinada, no me acordaba, o si lo sabía no me acordaba. Bueno, ya has respondido a la pregunta de tu libro autor favorito, has dicho que tienes varios, austrohúngaros, Stefan Zweig, Sándor Márai, etcétera, etcétera. Más Márai y Desso Costolani, algunos libros de él que Zweig, pero bueno, también. Pues sí, mira, yo ahí lucharíamos al amanecer, porque a mí Zweig me encanta. Vale. Y luego la última que suelo hacer a mis invitados es que plantees una pregunta para el invitado del mes que viene, del mes de mayo, que en este caso va a ser mi compañero de podcast, Santi, con el que vamos a estar hablando de cómo influye la música en la narrativa. Es decir, por ejemplo, en musicales, en películas, en series de televisión, etcétera, cómo la música, cómo los efectos de sonido influye a la narración. Así que ese sería el tema que trataremos para el mes que viene. ¿Cómo se llama? Se llama Santi. Santi, vale. Santi, una pregunta. Yo no puedo hablar de narrativa porque estáis en un podcast o en un blog muy de escritores, que sois el eslabón que está antes que llegara al mío. Pero yo sí que puedo hablar de clientes y venta. Entonces la pregunta que te hago es la siguiente. Primero, supongo que coincidirás conmigo en que es una pregunta que nos atormenta muchas veces en la tienda. Nosotros tenemos un ambiente musical en la tienda, como todos los establecimientos comerciales, que procuramos que sea lo más apropiado, no para la narrativa, es decir, para escribir, sino para la lectura, que es lo que hacen nuestros clientes cuando vienen a nuestra tienda. Por tanto, ¿cuál crees que sería la música más adecuada para fomentar un estado de serenidad, de relajación y de concentración en la gente que está decidiendo qué libro leer, pero ojo, sin que se aburra y se duerma, porque también hemos detectado gente, cuando tú le pones según qué música, que puede ser pues muy de spa, vamos a decirlo así, que es una estrofa y se vuelve a repetir la estrofa, la flauta esa. Al final no te pegan con el libro porque es gente educada y civilizada, ¿no? Pero ¿qué música crees que sería la adecuada o cómo debería ser ese ambiente musical para fomentar la serenidad en un punto de encuentro entre el libro y el cliente? Pues ahí queda la pregunta hecha para Santi. Muchísimas gracias. Y primero, dar las gracias al chat por haber estado con nosotros casi 2 horas. Muchísimas gracias a todos por participar, por vuestros comentarios, etcétera. Recordaros que tendréis el vídeo subido a mi canal de YouTube probablemente mañana por la tarde. Ya lo informaré por redes.
Y bueno, a ti, papá, pues muchísimas gracias por venir aquí a la sección muy modesta, pero ahí estamos, y por hablar conmigo, porque además yo he hablado de estas cosas mucho contigo, pero hay muchas cosas que no sabía. Así que ha sido bastante, bastante guay y a ver si nos vemos. Muchas gracias. Aparte. Sí, por supuesto. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Me consta que sois luchadores todos. No os desaniméis en el tema de escribir. Para mí me representa una, ¿cómo decirlo? Una actividad dificilísima. Todo lo que es crear, todo lo que es la creación artística, me parece dificilísima. Yo no sería capaz de juntar más allá de, como es aquello que se dice siempre, sustantivo, verbo y predicado, como Sí, es sí, aquello. sí. Sí, sí. Por lo tanto, mis más profundo respeto a todos, y me consta que todos mis compañeros libreros también, a todos los que escribís. Por lo tanto, no cejéis en el empeño. Es una actividad, yo siempre he dicho que el que domina cualquier actividad artística, la música, la escritura, nunca, nunca, nunca estará solo y nunca se aburrirá. Por lo tanto, no dejéis, insistir. Es un mercado muy difícil, pero también hay el mercado de la interpretación, que la gente se mata por un papelito, por lo que sea, pero si es vuestra pasión, seguir ahí, intentarlo, vale la pena, esforzaros y sobre todo, en lo que a mí me concierne, mucha empatía con el librero. Eso sí, mucha empatía, que nosotros procuraremos daros también esa visibilidad que necesitáis. Pues muchas gracias, están aquí diciendo por el chat, muchísimas gracias, ha sido una pasada, ha sido increíble, buenísimo, gracias Joan, muchas gracias, o sea Gracias a que muchas vosotros. gracias, ha gustado mucho. Y nada, pues un abrazo a todos, que descanséis y nos vemos el mes que viene con Santi. Y a ti, papá, pues un beso enorme, te quiero mucho y nos vemos Igualmente, hija. prontito. Cuídate, Hasta hasta luego. luego, adiós a Adiós. todos, chao.